Bueno, queridos patitos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero espero que merezca la pena. Con José María Aznar, en versión El cuñado. ¿eh? Ahí con el diente. Cuéntame un chiste. Vamos a hablar de Alianza Popular un poquito, ¿eh? Vamos a hacer un poco de historia. En el nombre del Padre. Es evidente que el glorioso alzamiento popular del 18 de julio de 1936 fue uno de los más simpáticos movimientos políticos sociales del mundo. Tiene memoria. Ay, qué gracia. Los observadores imparciales y el historiador objetivo han de reconocer eh, que la mayor y mejor parte del país fue la que se alzó el 18 de julio contra un gobierno ilegal y corrompido que preparaba la más siniestra de las revoluciones rojas desde el poder. Presidente fundador Manuel Fraga Iribarne, Oficina de Información Diplomática 1949. Hablar un poquito de Alianza Popular en tres etapas, ¿por qué no? Cuatro, o mejor cinco, o mejor seis. El doble, de tres, seis mejor. Etapa académica en la que acumula y amplía títulos variopintos. Etapa de centrista entusiasta del movimiento nacional. Etapa de centrista entusiasta del movimiento nacional reformado y reformista. Etapa de centrista dimitido. Y etapa de centrista autonómico y a la par gallego. Y algunas ocurrencias de don Manuel. Etapa académica que acumula y apila títulos variopintos. Nace en Villalba, don Manuel Fraga Iribarne Garay, Lugo, 23 de noviembre de 1922. Siendo un chavalín, se trasladó durante algunos años a Cuba, donde nacieron algunos de sus hermanos. En 1939, nada más acabar nuestra gloriosa guerra civil, comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. En el primer año de la victoria, ya por el mítico año de 1940, se traslada a la Universidad Complutense de Madrid, la que obtendrá un premio extraordinario en la licenciatura en 1944. En un par de tardes, noches, hace su tesis sobre Luis de Molina y el derecho de la guerra. Para matar el aburrimiento, se hace doctor en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid. En 1945, en plena éxtasis patriótica, ganó la oposición de letrado de las Cortes Españolas. En 1946 ingresó con el número uno en la oposición en la escuela diplomática, de la que salió como secretario de la tercera clase en junio de 1947. Dentro de su actividad docente, ganó la cátedra de Derecho Político en la Universidad de Valencia en 1948. Fue secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951 y obtuvo la cátedra de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid en 1953. Etapa de centrista entusiasta del movimiento nacional. En 1951 será secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, tal y como hemos dicho antes. Y posteriormente accederá a la Secretaría General del Consejo Nacional de Educación en 1953 y a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación en 1955-1958. Será secretario de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes 1958-1962 y director del Instituto de Estudios Políticos. A la par que luego será consejero nacional del movimiento y procurador en Cortes durante más de 20 años, desde 1955 hasta 1977, legislaturas del 5 al 10. Será miembro del Consejo de Estado. Como diplomático fue consejero de embajada en 1961 y ministro plenipotenciario en 1963. En 1962 sería nombrado ministro de Información y Turismo, cargo que desempeñó hasta 1969. Durante esta época, por pura casualidad, estaba presente el día en el que el órgano en el que era secretario decidió dar el visto bueno a la ejecución de un tal Julián Grimau. No consta que jamás haya pedido disculpas. Los referéndums que organizaba para el caudillo votaban hasta los muertos. Matas, aventajado alumno.
Secretario del Consejo de Ministros inaugura por doquier paradores nacionales. Visita vestido con bañador la playa de Palomares en Almería. Por lo visto se habían caído por allí unas bombitas nucleares o nucelares, casi nada. El 13 de septiembre de 1973 será nombrado embajador de España en el Reino Unido, Irlanda del Norte, en la corte de St. James, donde permaneció 2 años, hasta noviembre de 1975. Etapa centrista entusiasta del movimiento nacional reformado y reformista. En diciembre de 1975, muerto el generalísimo Franco, por su acreditado amor a la patria que le vio nacer, entró a formar parte del primer gobierno de la monarquía como vicepresidente para asuntos del interior y ministro de la gobernación. Cositas que sucedieron en Vitoria, 3 muertos a la salida de una iglesia. En diciembre de 1974 había creado la autodenominada Grupo de Orientación y Documentación, GODSA. En febrero de 1976 fundó Reforma Democrática. Ante las elecciones del 15 de junio de 1977 promovió la formación de Alianza Popular, formada por la flor y nata de personalidades del régimen anterior, de la que fue elegido secretario general en su primer congreso, celebrado en Madrid en el mes de marzo, en el que en la prensa, al día siguiente, de ninguna manera ponían los gritos a favor del régimen anterior y a favor de la personalidad de Francisco Franco. No. El rencor de algunos votantes les llevó a obtener solo 16 diputados en el Congreso y 2 en el Senado. Entre 1977 y 1978 formó parte de la ponencia que redactó la vigente Constitución junto al Flecha, Gabriel Cisneros, al neutro Pérez Llorca, el peculiar Miguel Herrero y Rodríguez Miñón, Roca Dólar y Junyent, el comunista Jordi Soletura y el sociata Gregorio Peces Barba. En el segundo Congreso Nacional de Alianza Popular, en enero de 1978, fue reelegido secretario general ante los comicios de marzo de 1979. Promovió la alianza de su partido con 2 partidos de masas: Acción Ciudadana Liberal de José María de Areilza y Alfonso Osorio, conformado Coalición Democrática, que solo tuvo 9 escaños en el Congreso y 3 en el Senado. En vista del éxito, nuestro querido Fraga presentó asimismo su dimisión en la Secretaría General de la Alianza Popular, pero el 9 de noviembre de este año, 1979, se hizo cargo de la presidencia del partido de forma interina tras la dimisión de Félix Pastor Hidrojo. Antes de finalizar el año, en diciembre, se celebró el tercer Congreso de Alianza Popular, en el que fue elegido presidente del partido. Pero don Manuel no se desanima y continúa fichando a líderes sociales de humilde extracción social. En agosto de 1982 propugna la formación de la llamada mayoría natural frente al socialismo libertario y consiguió un pacto de coalición con el Partido Demócrata Popular encabezado por el carismático Óscar Alzaga y con la Unión Liberal del no menos carismático Pedro Schwarz, además de otros 3 partidos regionalistas. Los comicios de octubre de 1982, Coalición Popular se constituyó en la segunda fuerza con 107 escaños y 6,7 millones de votos, y Fraga fue reconocido como jefe de la oposición conservadora. Se presentó a las elecciones generales de 1986 como candidato número 1 al Congreso de Alianza Popular por la provincia de Madrid. Obteniendo escaños, los resultados no acompañaban. Y en el mes de diciembre de 1986, tras presentar su dimisión como presidente de Alianza Popular, su propuesta fue aceptada por el Grupo Parlamentario de Coalición Popular, pasando a convertirse en un diputado de a pie. Etapa de centrista dimitido. El 8 de febrero de 1987, con lágrimas en los ojos, lo que ya comienza a formar parte del paisaje, entregó el timón de Alianza Popular a un peculiar Antonio Hernández Mancha, Antoñito para los amigos, en las elecciones del 10 de junio de 1987 para el Parlamento Europeo. Manuel Fraga Iribarri resultó elegido eurodiputado por Alianza Popular, abandonando por incompatibilidad el escaño del Congreso de los Diputados. Durante la celebración del 9º Congreso de Alianza Popular, el 20 de enero de 1989, fue elegido presidente del partido, que pasó a denominarse Partido Popular. En septiembre de ese año dimitió de la presidencia del Partido Popular, que pasó a desempeñar de forma interina nuestro actual, en 2002, líder cósmico, José María Aznar, en las elecciones generales del 29 de octubre de ese mismo año,
no presentó como candidato al Congreso. Etapa de centrista autonómico y a la par gallego. Los comicios del 17 de diciembre de 1989 encabezó la candidatura del Partido Popular por A Coruña a la presidencia de la Xunta de Galicia. El día 5 de febrero de 1990 tomó posesión de la presidencia del Ejecutivo Autonómico Gallego. En el 10º Congreso del Partido, celebrado en Sevilla entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, accedió al puesto de presidente honorífico, sustituyéndole al frente del partido su excelencia, Aznar. El 17 de octubre de 1993 se celebraron elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia por cuarta vez. Fraga Iribarne revalidó y amplió la mayoría absoluta del Partido Popular de Galicia con una promesa. ¿Qué promesa? Que era la última vez que se presentaba a las elecciones. Sí, que era la última vez que se presentaba a las elecciones gallegas. Se presentó en el 89, se presentó en el 93, se presentó en el 97, se presentó en el 2001 y se presentó en el 2005. Perdió en 2005, sí, pero se presentó. Fraga, qué hombre, siempre diciendo la verdad. El 5 de diciembre juró de nuevo su cargo de presidente de la Xunta para un nuevo periodo de 4 años. El 19 de octubre de 1997 fue reelegido por tercera vez presidente de la Xunta. Se daría cuenta de ahí va los donuts y se olvidó de la promesa. Después de que su partido tuviera la mayoría absoluta con el 51,5% de los votos y 42 escaños de los 75 del Parlamento gallego. Fue investido el 9 de diciembre tras ser aprobado su nombramiento por el Parlamento gallego con 42 votos a favor y 33 en contra. De su matrimonio con María del Carmen Estevez Eguegaray tuvo 5 hijos: María del Carmen, María Isabel, José Manuel, Ignacio y Adriana. Su mujer fallecería el 23 de febrero de 1996 tras una larga enfermedad. Su hija María del Carmen también se dedica a la política y era eurodiputada y vicepresidenta primera del Parlamento Europeo, no del Partido Popular Europeo, en el año 2002. Algunas ocurrencias recientes de don Manuel sobre las declaraciones del fiscal general de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungariño, y las dictaduras argentinas y chilenas. Se debe todo, evidentemente, al interés de que ciertas causas que se están planteando en la Audiencia Nacional no sigan el curso que deben tener. Los que iniciaron las acciones violentas en Chile y Argentina no fueron las Fuerzas Armadas. Otros grupos tomaron la iniciativa, como ocurre tantas veces. 21 de diciembre de 1997. Descalificaciones a una parlamentaria. Tengo que decir que viendo en la televisión un fragmento del debate cuando vi que la diputada Clementina Díez de Valdeón le llamó a la ministra de Educación y Cultura, Juanita Calamidad. Estaba pensando en un libro inglés titulado Insultos Honorables, que se mete incluso con los políticos, pero lo hace con respeto a las personas y no se exhibe en esos momentos rasgos de ingenio vasto, grotesco y de mala educación. Es donde hay que poner el debate. Lo único que exhibía esa señora fue su escote. 31 de octubre de 1997. Estaría mal retirar esa frase, ya que es una anécdota y una simpática alusión a los atributos de una dama. No rectifico ni pido perdón por el comentario sobre la exhibición de un escote. 4 de noviembre de 1997. Sobre casos de enchufismo en la Diputación Provincial de Orense. Los hijos de buena familia son más listos. Y cuando concursan en una oposición, tienes más posibilidades de alcanzar el éxito. Es una casa de personas prominentes. Los hijos salen con más posibilidades. 7 de marzo de 1998. Sobre el caso Pinochet. Los chilenos tienen perfecto derecho a resolver sus cuestiones y que lo que se discuta en Chile es la posibilidad de volver a la normalidad a la cual ha contribuido todo el mundo a su manera, incluso el propio general Pinochet. Si los españoles en su transición política hubieran querido saber todo lo que ocurrió en el año 1936, estarían todavía completos y tal vez a tiros. Onda Cero Radio, septiembre de 1999. Sobre el golpe militar de 1936. Es un grave error la condena realizada por el Congreso al levantamiento militar de 1936. Y si se habla de 1936, habría que hablar también de 1934 y de 1931, hasta llegar a la lucha civil más fuerte
que ha habido en el mundo, entre Caín y Abel. Yo siempre miro hacia adelante. Estoy en contra de querer revisar la historia o de juzgarla. Octubre 1999. Sobre la estatua de Franco. Todo lo que es insultar a la historia es un error. No debiera haberse producido si los agentes municipales tuvieran la instrucción adecuada. Todo lo que no es civilización es barbarie. Mayo, año 2000. Sobre las parejas de hecho. La violencia doméstica es más frecuente en las parejas de hecho que en los matrimonios. Estadísticamente parece que es así. A decir verdad, no me sorprende, porque cuando las relaciones están aseguradas sobre los vínculos del carácter permanente, parece lógico que se cuiden más las relaciones entre otras que no tienen esa solidez. Lo que la ley contempla es el matrimonio destinado a crear familia. Un matrimonio, si no es para tener familia, no es propiamente un matrimonio. En 1999 hubo en Galicia 1826 denuncias por malos tratos. Junio, año 2000. Sobre el euskera. Los vascos son los inventores del castellano, mientras que el euskera es una lengua prehistórica y de museo. El gallego es una lengua romance, hermana del portugués, hermana del castellano, y que se habla naturalmente, mientras que la lengua vasca es un idioma prehistórico de los vascos. En un momento determinado tienen que completarlo con una adaptación del latín. Mayo de 2001. Junto a las elecciones del Parlamento Vasco, solamente faltaba añadir unga unga. Qué bien los vascos. Sobre los nacionalismos. ¡El nacionalismo es la guerra! No hay más que ver lo que sucede en los Balcanes, donde el asesinato está a la orden del día. No quiero pensar lo que sucedería si en el País Vasco se llevara a cabo la idea insensata de la autodeterminación. Muchos miles de vascos morirían en los primeros días. Muchos miles de vascos morirían en los primeros días. 20 de julio de 2001. Pobre Fraga, ya no podrá ver ese vídeo de hora y 3/4 explicando qué pasó en los Balcanes. Pero está en este canal y tú puedes hacerlo. Ocurrencias populares. Yo solo me fío de mí mismo. Octubre de 2001. Las ocurrencias más ocurrentes del líder cósmico, José María Aznar. La más reciente. El otro día vi un lío por la calle, de mucha gente por la calle, en el que había gente muy variada. Estaban los de Izquierda Unida, que no se pierde ni una, y estaban, al parecer, lo que queda del PSOE, que debe ser bastante poco, porque la cosa no era muy brillante. A lo mejor darse un paseíto por las calles es muy divertido, o ponerse detrás de la pancarta, aunque te dé igual lo que diga. 5 de diciembre de 2001. Fin de la cita. Hasta ahora, 2002, casi 3 años, al comenzar a redactar esas páginas, siempre se creyó que iba a ser la columna vertebral de lo que buscaba cuando decidió lanzarse a través de las nuevas tecnologías. Sin embargo, no puede ocultar que me ha costado lo no escrito llenarlas. La razón es que, como algún malvado pueda pensar que lo que faltan son ideas, todo lo contrario, las tienen muchas, pero se ha encontrado con un doble problema que no quiere compartir con nosotros. Uno primero que tiene que ver con el dilema si debía o no incluir en sus reflexiones su adolescencia. No es fácil tomar una decisión. Al final se ha decidido y nada mejor que demostrarlo con la inclusión de una carta que envió a la revista ya desaparecida y en la que sin tapujos, con la sinceridad que lo caracteriza, explica sus profundas convicciones sobre las ideas del hoy tan denostado José Antonio Primo de Rivera. Es consciente de que hoy no se estila ni el personaje ni su ideología, desde decía en 2002. Pero, como ya hemos comentado en otras ocasiones, su influencia en José Mari, en su forma de entender la vida de soldado asceta, merecían que conociera de primera mano sin intermediarios lo que entonces dejó por escrito. Espera que sus reflexiones sean de interés. El segundo dilema que ha planteado es si además debía o no incorporar todo lo que ha producido o tan solo seleccionar lo de sus asesores consideran que más le podría beneficiar. Una vez más, ha primado la voluntad de José Mari de incluir todo lo que pueda ilustrar sus convicciones profundas. Y ha optado por agrupar sus reflexiones por diferentes épocas de su vida política, como es natural. Ha comenzado por una serie de artículos que se pueden publicar en un periódico llamado La Nueva Rioja, al poco de ser designado secretario general, 1979, de la entonces Alianza Popular.
La Rioja. Bueno, entonces Provincia de Logroño. En esos 7 artículos aborda cuestiones del tiempo. Ha confirmado que más allá de las coyunturas son siempre temas de actualidad. A partir de esos artículos ha seleccionado de su abultada bibliografía aquellas frases, reflexiones e incluso ocurrencias que sin ánimo de caer en la pedantería permiten tener un hueco en el cada vez más difícil arte de las ideas. Es consciente de que el artículo de 1969, hasta llegar al centro reformista, que ahora propugna 2002, se ha producido un ligero cambio. José María Aznar mismo no puede, por menos que asombrarse. Pero en realidad es un problema semántico. En el fondo no ha cambiado tanto como algunos pueden pensar. Quizá lo que realmente ha pasado es que han sabido adaptarse a las circunstancias con aplomo y convicción. Afortunadamente, la memoria colectiva es muy selectiva y esto ha jugado en su favor. Además, todo hay que decirlo, sus mayorías parlamentarias no le han permitido hasta marzo del pasado año, hablamos de 2001-2002, llevar a cabo las profundas ideas. No os podéis imaginar cómo ha lamentado todos estos años no disponer de esa mayoría suficiente que todo líder debe tener. El pueblo no siempre acierta cuando uno cree, pero más vale tarde que nunca. De la serie Picadillos de Juventud, de aquí para después Gloria, de la serie Para Ingenioso Yo, de la serie de Compromisos Electorales, no gracias, mis artículos de adolescencia y juventud ordenada, yo y mis opiniones sobre la política antiterrorista, de la serie de Pecadillos de Juventud, y aquí paz y después Gloria. Los jóvenes falangistas están cansados de dar y no recibir, están cansados de escuchar promesas y recibir fracasos, están cansados de escuchar bonitos discursos que solo sirven para crear más confusionismo del que ya hay y para crear el verdadero rostro de quienes lo pronuncian. Yo como joven y habiéndome llegado a un ejemplar de las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, ya he tomado una decisión. Fin de la cita. Revista SP, 1969. José María Aznar. Vientos de revancha son los que padecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. Las calles dedicadas a Franco y a José Antonio estarán a partir de ahora la Constitución. Valencia, la Plaza del Caudillo pasará a llamarse Plaza del País Valencià. Y no hemos hecho más que empezar. Se dedican a borrar la historia. Fin de la cita. La Nueva Rioja, 9 de mayo de 1979. En lugar de concebir un plan serio y responsable de organización territorial de España, se ha montado una charlotada intolerable que ofende al buen sentido. Fin de la cita. La Nueva Rioja, 30 de mayo 1979. José María Aznar. El consenso ha provocado un efecto fulminante. ¿Cuál es la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático, que quedó palpablemente demostrado en el elevadísimo índice de la abstención que se produjo en el pasado referéndum? La Nueva Rioja, 18 de febrero 1979. Al paso que vamos, lo que se va a conseguir es que la labor parlamentaria no interese a nadie y que el Parlamento se convierta en el hazmerreír de nuestra democracia. Fin de la cita. La Nueva Rioja, José María Aznar, 25 de julio 1979. ¿Qué tiene que ver el Parlamento con la calle? Fin de la cita. José María Aznar, La Nueva Rioja, 25 de julio 1979. Una auténtica marea de reivindicaciones regionalistas nos acosan sin que sepamos a ciencia cierta cuáles serán los límites que hayan de ponerse a las mismas. Somos muchos los que deseamos vivir en una España libre, con una convivencia cívica y ordenada, pero tengo para mí que las puertas de la esperanza se van cerrando con implacable tenacidad. Hoy son los vientos que destruyen lo que nos acosan. Fin de la cita. José María Aznar, La Nueva Rioja, 9 de mayo 1979. Tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o por el contrario se va a deslizar por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes. Si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única. Si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido
Fin de la cita. José María Aznar, La Nueva Rioja, 23 de febrero 1979. Eso sí, todo tiene su explicación. Cuando se está en quinto o sexto de bachillerato, o se es un poco revolucionario, o no es nada, refiriéndose a sus escritos de juventud en los que se declaraba falangista independiente de Jerusalén. 10 de abril 1995. Supongo que estaba delante de la televisión esperando la noticia de su muerte porque a los 22 años que tenía entonces estudiaba, porque es lo que toca cuando uno tiene la suerte de estudiar, refiriéndose a la muerte de Francisco Costa Rica, 19 de noviembre del año 2000. La historia de la transición española a la democracia ha sido narrada por muchos de sus protagonistas. Yo no fui uno de ellos por razones de edad. Empecé mi vida política como diputado en el Congreso en 1982, con 29 años, y la Constitución de 1978 funcionaba 4 años antes. Trabajé en favor de esa Constitución, pero no estaba en la tarea política entonces. Viví, como todos los españoles, la esperanza de esa Constitución y viví el deseo de desmontar un régimen político no democrático nacido de una guerra civil y sustituirlo por un régimen de libertades y democracia. Moscú, 18 de mayo 1999, Instituto Estatal de Relaciones Internacionales. De la serie para ingenieros soy yo. Yo soy el milagro, entrevista Wall Street Journal, 20 de mayo 1997. Teníamos un problema y lo hemos resuelto, refiriéndose al traslado forzoso de inmigrantes narcotizados, 24 de julio de 1996. La Moncloa es inhabitable para una familia normal, mayo 1996. A mí me gusta que la mujer sea mujer, mujer. Retratos íntimos, 1996. Por eso aquí hemos ocultado tres cositas o tres cosas de las que luego hablaré. Aquí se percibe que ahí empieza, no hemos cumplido un año de las elecciones, un cierto declive o cambio de ciclo. A mí lo que me parece, yo ya aviso, es que hay chips cortos y ciclos largos, y por eso hablo de 10 años. Discurso Nuevas Generaciones, Madrid, 21 de enero 2001. El rey irá a Cuba cuando toque. COPE, marzo 1998. Pujol es el responsable de la grave crisis política, moral y económica que afecta a España. 19 de septiembre 1995. Pujol es una persona con alto sentido de la responsabilidad que comprende lo que significa la oportunidad que tenemos. 10 de marzo 1996. Me encanta inspirarme en el silencio, como Leonardo da Vinci. Leonardo amaba el silencio, y los resultados de su silencio fueron maravillosos. Sobre el silencio y un tal Leonardo da Vinci, 4 de julio de 1999. Es una medida muy positiva. Se trata de una medida acordada por el gobierno que yo presido, sobre el traslado de 105 presos de la ETA, Boecillo, Valladolid, 7 de julio de 1999. Viva San Fermín. Lo que Dios ha creado, el hombre no debería cambiarlo con estructuras faraónicas. En el problema del agua hay que respetar una España húmeda y otra seca. Este elemento no debe ser alterado sustancialmente por el hombre. Revista Ecología. Gure José Mari, 1995. Os voy a presentar un amigo, un vasco íntegro, de una pieza, honrado, que me ha dado prueba de amistad personal, refiriéndose a Ricardo García Damborenea, condenado posteriormente por el secuestro de Segundo Marey, Zaragoza, 3 de junio 1994. Thatcher y Reagan cubrieron bien una etapa y demostraron que sus políticas eran acertadas. 15 de marzo 1993. Me gustan mucho los niños. Me gustaría haber tenido más y me gusta que la gente tenga niños. Es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños. Ahora, tiene que nacer más. No podemos seguir con una demografía tan baja, cada vez con menos niños, cada vez menos escuelas, porque no hay niños que vayan a las escuelas. Antes teníamos problemas para que los niños fueran a las escuelas porque no teníamos suficientes escuelas, y ahora tenemos demasiadas escuelas y nos faltan niños. Reunión con representantes de ONG, Palacio de la Moncloa, 4 de mayo 1998. Me llamo Fraga, despacho de la presidencia de la Junta de León y Castilla, y me comunicó que había pensado en mí.
Colgué el teléfono y marqué el de mi casa para decir a mi mujer: ya está, nos ha tocado, ha dicho que sí, refiriéndose a su designación digital por don Manuel como candidato de Alianza Popular a la presidencia del gobierno de España. El Mundo y Arriba, 9 de septiembre de 1996. Al respecto, les quiero decir lo siguiente desde el comienzo, para que queden las cosas bien claras. El gobierno británico y el gobierno español siempre han mantenido la posición de que no existe, en relación con la situación de ese submarino, el más mínimo riesgo para la población circundante. En este caso, la población circundante en Gibraltar. Evidentemente, es más divertido cuando cantábamos El submarino amarillo. Ya te dije que hoy tocaba Inmersión. Conferencia de prensa conjunta con Tony Blair. Octubre del año 2000. Es que, ¿qué humor tiene este José Mari? A mí no me repugna en absoluto una tendencia federalizante en nuestro país. Reconozco que en esto hemos evolucionado en el Partido Popular y yo mismo he contribuido a ello. No digo que el Partido Popular vaya a hacer una propuesta federal en este momento, lo cual no sería estrictamente constitucional, o que si es desarrollo constitucional es una tendencia federalizante, y eso es lo positivo. Muy positivo. Siempre positivo. 5 de febrero de 1996. Ni he sido ni soy nacionalista. No creo en el nacionalismo como doctrina política, ni como instrumento de movilización electoral, ni siquiera como fundamento de unidad. Los ejemplos históricos que jalonan la desdichada existencia y experiencia del nacionalismo tanto en Europa como en otros territorios son demasiado elocuentes respecto a sus supuestos logros políticos: fundamentalismo étnico, cerrazón cultural, despotismo educativo, en fin, un panorama desalentador. La segunda transición, 1994. Si uno tiene el concepto que yo tengo de la España plural, hay campo más que suficiente para el acuerdo con los nacionalistas, tanto en términos económicos como de concepción del Estado. 10 de marzo de 1996. España, junto a Alemania, es el último bastión de la derecha europea. 7 de junio de 1997. El centinela de Occidente. Tenemos que desarrollar los fondos privados de pensiones. Yo recomiendo a las personas que tengan entre 40 y 50 años que se hagan un fondo de pensiones. Al país le conviene. 26 de marzo de 1995. Yo me considero una persona con suerte y con éxito. A los 23 años tenía resuelta mi vida. A los 24 estaba casado y llevo, como le digo, prácticamente desde los 25 en política. Después de 2 años y medio como presidente de una comunidad autónoma, 10 como presidente de un partido y 2 y medio también como presidente del gobierno, refiriéndose a su ejemplar vida. 17 de enero de 1999. Augusto Pinochet me parece un personaje que pertenece a la historia de Chile y a su modelo de transición política. 4 de febrero de 1998. Se ha demostrado que nosotros hemos ganado las elecciones cuando no teníamos a nadie a nuestra derecha. Septiembre de 1997. ¿Qué tiene que decir esto Alberto Núñez Feijóo? La expropiación de Rumasa se produjo con una doble intención: amedrentar a la sociedad y demostrar quién y cómo mandaba aquí. Todo lo demás es literatura. 1994. Resulta curioso que en 2023 le hayan dado la razón a la familia Ruiz Mateos. Y además de frijolito, también debería pensar algo M. Rajoy. Tal vez. No tengo responsabilidad política en la actuación de Naseiro, tesorero nacional, Sanchís, diputado al Congreso, y Palop, concejal del Ayuntamiento de Valencia, refiriéndose a varios asuntillos populares. 9 de mayo de 1990. Es un tema de las cuestiones en que yo aconsejo que tenga un poquito de formalidad y serenidad. 14 de marzo de 1997, refiriéndose a sus implicaciones en el caso Zamora. El Estado no tiene por qué limitar la libertad de elección de centro en los niveles que tiene garantizado el derecho a la gratuidad. No, es una administración de la que debe fijar las plazas escolares de cada centro educativo. Segunda transición, 1995. La enseñanza básica y obligatoria debe poder ejercitarse por los ciudadanos tanto si la escolarización se produce en centros públicos como privados. Ambos tipos de centros deberán ser financiados en condiciones equiparables. Segunda transición, 1995.
solo podrá conseguirse si abrimos el sistema sanitario público a la iniciativa privada e introducimos en él elementos de concurrencia. Segunda transición, 1995. El gobierno ha fracasado en la modernización de España y se gasta lo que no tiene para ir luego como un pedigüeño por Europa. Nos comportamos en España como si fuéramos ricos y fueran como los más pobres. Este gobierno se ha olvidado de quién paga las facturas. Cada vez toma más y devuelve menos. Pedigüeño por Europa. Asamblea Interparlamentaria del Partido Popular, 11 de diciembre de 1992. Si los GAL hubieran tenido éxito, no estaríamos en el momento actual, 17 de febrero de 1996. No podemos admitir que los ciudadanos tengan que hacerse cargo de una deuda de 250.000 millones de pesetas. ¿Pesetas? ¿Qué es esto? Algo entre los maravedíes y... no sé, no recuerdo. Refiriéndose a la deuda de Radio Televisión Española, 26 de marzo de 1996. En la actualidad, 5 años después, es decir, 2002, el gobierno popular asciende al triple. Tienen muchos problemas que tampoco son exclusivos del aeropuerto de Barajas, porque basta viajar un poco para darse cuenta de que otros aeródromos también tienen sus problemas. Sería bueno contar con la colaboración de todos, porque realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo por algunas razones. Puede haber razones. Puede haber problemas de otro tipo de razones en el espacio aéreo y, en fin, puede haber otros problemas. José María Aznar. Solucionable todo. 3 de julio de 1998. Es una pura anécdota, refiriéndose al abucheo al cantante Raimón en la Plaza de Toros de Madrid en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Raimón, cantautor de Alvent, septiembre de 1997. Yo sinceramente no creo en los hiperliderazgos, me basta con el liderazgo, pero, claro, el liderazgo está para ejercerlo, no para mirarlo, no para sobarlo. Sé que existe el riesgo de esa interpretación, pero ya asumo el riesgo de no poner las cartas encima de la mesa hasta que haya llegado el momento de hacerlo. Por lo tanto, asumo también el riesgo de que se diga hay un hiperliderazgo, hay una decisión en solitario, etc. Pero es que a lo mejor esa es una de las tareas del liderazgo. 17 de enero de 1999. De la serie ¿compromisos electorales? No, gracias. Yo apuesto por la mili obligatoria. No soy partidario de romper el cordón de compromiso ciudadano con las Fuerzas Armadas. 26 de marzo de 1995. Yo me comprometo a nombrar un director general de Radio Televisión Española independiente y de prestigio. Esto es, independiente, no militante del Partido Popular. 5 de mayo de 1994. Todos los nombramientos institucionales deben de comparecer ante el Congreso para que les conozca antes de su nombramiento definitivo. Fiscal general, director general de Radio Televisión Española, consejeros del Poder Judicial, miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas. 31 de mayo de 1994. No viviré en la Moncloa. 26 de marzo de 1995. Yo creo que los gobernadores civiles deben existir. 15 de diciembre de 1994. No habrá trasvases. Aragón nunca ha sido insolidaria, como se dice. Antena 3 Televisión, 22 de enero de 1993. No deseo ser candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales. No soy candidato a nada, ni deseo ser candidato a nada. Lo que quiero es ser presidente de León y Castilla y repetir en las elecciones de 1991. No deseo otra cosa. Radio Nacional de España, 7 de julio de 1989. Prohibiré a los alcaldes del PP que contraten a familiares. Harán unas declaraciones de bienes y actividades. 6 de junio de 1995. La mayoría no podrá bloquear las investigaciones. 26 de marzo de 1995. La única vía para restablecer la reinserción es del cumplimiento íntegro de las condenas. Mayo de 1996. Privatizaré uno de los canales de la televisión pública. 20 de marzo de 1995. Suprimiré 5.000 altos cargos. 26 de marzo de 1995. Los subsecretarios y directores generales serán funcionarios de carrera. 26 de marzo de 1995. La cesión del 15% no es conveniente ni necesaria. 10 de septiembre de 1993.
y tanto que no será ni conveniente ni necesaria. Él dará el 30. No aceptaré más de 5 personas de confianza por ministro. 26 de marzo de 1995. Esa es una decisión que compete al gobierno y yo he adquirido ese compromiso de llevarla a cabo en el plazo de 4 años. Si se incluye en el pacto autonómico, bien, y si no, se impulsará desde el gobierno. La administración única es un pilar fundamental de nuestra reforma política porque lleva aparejado un gran ahorro de gasto público. 26 de marzo de 1995. Nos traen ocurrencias más populares, ocurrencias más ingeniosas y más populares. No se te olvide visitar las ocurrencias y, por lo tanto, de la serie Aduladores de por doquier, de la serie Para ingeniosos nosotros y de la serie Para esto hemos ganado una guerra. El exministro de Interior, refiriéndose a Mayor Oreja y Lendakari virtual, se ha convertido en una referencia moral y muy importante para la sociedad vasca y española, que valora su valentía. Editorial Periódico El Mundo, 5 de abril 2001. Vengo a poner mi voluntad al servicio del proyecto político que se llama José María Aznar y que encarna personalmente él, Juan José Lucas, 28 de febrero de 2001. Aznar hoy es un referente en el mundo. Eduardo Zaplana, 25 de septiembre de 1999. El discurso de Aznar es liberal, moderno, homogéneo, nacional, sin descuidar a las clases medias y trabajadoras. Raúl del Pozo, periodista del Mundo, 9 de marzo de 2001. Aznar ha cometido uno de los procesos más importantes de revolución en este país. Presidente, ahora para la revolución sigue contando con nosotros. Eduardo Zaplana, en presencia de Aznar. Catarroja, Valencia, 26 de marzo de 2001. Aznar siempre tendrá todo el poder del partido. La bicefalia no es la situación ideal para el PP, pero todo depende de que Aznar dé con la persona que le garantice una absoluta ausencia de conflictos como él como presidente del partido. Él va a dirigir toda política del PP durante los próximos años. Dixit Juanjo Lucas, de la serie Aduladores por doquier, 22 de marzo del año 2001. Federico Trillo es un político que conjuga el rigor intelectual con el ingenio que le permite hacerse entender de manera gráfica. Manda huevos. El Mundo y arriba, 27 de marzo de 2001. Para ingeniosos nosotros. No sale por cojones, porque el plan hidrológico o sale esta legislatura o no sale nunca. Porque pasan dos cosas, que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón. Yo se lo digo ahora que va a ser así. Esta vez sale por narices. En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted la seguridad de que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros, estando yo, que esto salía por huevos. Nuestro inefable Arias Cañete. Jumilla, septiembre del año 2000. En España existen mataderos clandestinos sin inspección que distribuyen carne sin controles. Recomiendo consuman carnes con garantías. Cosillas de Celia Villalobos, 22 de noviembre, año 2000. Tienes mi respeto profesional como director del Mundo y también una deuda personal conmigo demasiado profunda para que se pueda solventar con decoro. Álvarez Cascos en carta dirigida a Pedro J. Ramírez, 30 de enero de 1999. El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. Ares Cañete en el foro Opinión y Debate, Jaén, noviembre de 2000. Tengo la conciencia absolutamente tranquila. La sociedad Loreto Consulting fue constituida para preservar y prestar una serie de servicios profesionales de carácter mercantil con voluntad de optimización fiscal. Josep Piqué, que para descanse. 2 de marzo de 1999. Ah, ese señor Piqué es un comisionista desgraciado porque a nivel personal es un señor que lo metí yo en Aircross, que lo hice yo presidente, y que obviamente pues no es que le haya pedido ningún favor, pero es una persona que en todos los sitios tiene fama de desagradecido. Nada más. Javier de la Rosa, octubre año 2000. Ay, mi amor, cuántas cosas te debo. Me has hecho un hombre, de verdad que estoy con vosotros. Cuenta conmigo para lo que quieras. Francisco Umbral dirigiéndose al secretario de Cultura nada más conocerse que le habían concedido el premio Cervantes. 21 de enero, año 2001. Nos has hecho sufrir más que el indulto de Liaño. Pedro J. Ramírez dirigiéndose Francisco Umbral, 21 de enero 2001.
He utilizado ideas de otros. Se llama intertextualidad. Buscan lo que han dicho otros y contarlo. No vas a inventar. Lo hacemos todo. Para mí todo esto es absurdo y grotesco. Luis Gacionero, refiriéndose a las acusaciones de plagio. No me digas, los del PP hacen plagio. Pero esto no lo hacía Pedro Sánchez con su tesis doctoral. 17 de abril, año 2001. En el PP de Extremadura se gobierna desde el miedo y no desde la libertad. Y si al señor Arenas le gusta hacer congresos a la búlgara, ese es su problema y su tremendo error. Luis Gamayo, 3 de octubre de 1999. La ley de extranjería es constitucional. Enrique Mújica, 23 de marzo, año 2001. La dignidad y la eficacia de la función policial son elementos imprescindibles para crear un clima de seguridad en nuestro país. En este sentido, el PP propone la gradual equiparación retributiva entre los miembros de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. Programa electoral 1996. Los supuestos delitos por las juntas militares argentina o chilena no pueden tipificarse como genocidio o terrorismo internacional. Los militares que dieron aquellos golpes de Estado no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido con el único fin de subsanar las ineficiencias de ese orden constitucional y mantener la paz pública. Escrito de la Fiscalía General refiriéndose a la no competencia de tribunales de justicia españoles en la extradición de Pinochet, 2 de octubre de 1997. La segunda pregunta no la recuerdo bien. Debe ser la que yo respondo en el año 2003. Esa es la que yo respondo en el año 2003 y allí diré si tengo esperanzas, temores, lo que albergo o lo que dejo de albergar. Es el mejor procedimiento para responder. Es que no hay otra forma de responder, si no estaremos siempre en el mismo o parecido lío. No interprete usted que yo no quiero responder, sino que quiero responder en el año 2003. Yo supongo que usted me entiende, entre otras cosas porque si usted fuera yo y yo usted, diría lo mismo, en el bien entendido de que si yo fuera usted, también preguntaría lo mismo. Mariano Rajoy. Entrañable. Ministro de Interior, 16 de marzo de 2001. Si la Constitución hoy fuese una niña, a los 18 años se habría permitido ponerse de largo y si fuera un ciudadano habría podido ir a votar. Miguel Ángel Rodríguez, feminista. Exportavoz del gobierno, diciembre 1996. Con razón ahora está con doña Isabel Díaz Ayuso. Además de la lengua y cultura común, practicar la religión católica es un elemento que facilita la integración de los extranjeros en España. Delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, en Cataluña, información refiriéndose a los inmigrantes, marzo 2001. Sara Mago, una excelente pintora, es ministra de Educación y Cultura. Esperanza Aguirre, refiriéndose al Premio Nobel de Literatura, José Saramago, Feria del Libro, mayo 1997. ¿Le pides 2 millones de pelas o 3 de lo que quieres? Claro, un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada, lo que te den, y me das la mitad bajo mano. Eduardo Zaplana en conversación telefónica con el concejal del partido Salvador Palop, Valencia 1989. España aún no confiaría plenamente en una mujer para este cargo. España no está preparada para tener una mujer como presidenta. Celia Villalobos, Antena 3 Televisión, 14 de marzo 2001. Con el Código Penal van a quedar escarcelados 13.000 presos. Federico Trillo, mayo 1995. Un año después, los escarcelados serían 440. Había que terminar con Felipe González. Esa es la cuestión. Al subir el listón de la crítica, se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Luis María Ansón, revista Tiempo, 15 de febrero de 1998. El contubernio, Los chilenos tienen perfecto derecho a resolver sus cuestiones y que lo que se discute en Chile es la posibilidad de volver a la normalidad, a lo cual ha contribuido todo el mundo a su manera, incluso el propio general Pinochet.
decía el joven presidente fundador don Manuel Fraga Iribarne en declaraciones Onda Cero, septiembre de 1999, caso Pinochet. Fíjese usted que las uniones de hecho estaban produciendo muchísimo más deterioro de la convivencia, que se produce más violencia en el seno de las uniones de hecho que en el seno de las uniones matrimoniales, y todo esto no nos hace reflexionar sobre qué clase de sociedad estamos haciendo. Sin esta reflexión no podemos seguir adelante. No sería un buen momento para decidir que los padres que tienen que ocuparse de los hijos, que las familias tienen que convivir. Nixit, el piadoso alcalde José María Álvarez del Manzano, sobre las dichosas paredes de hecho, mayo 2000. Yo me he enterado por la prensa de todo esto. Ya sé que es muy inusual decir que los políticos se enteran de las cosas a través de los medios de comunicación, pero es así. Asesor fiscal, en su tiempo libre, ministro de Asuntos Exteriores, optimizador Piqué, que en paz descanse, refiriéndose al traspapaleo causal del suplicatorio del líder centrista, fascista, progresista, reformista de Silvio Berlusconi y amiquísimo del líder cósmico Aznar, que por lo visto, como la fe, había solicitado el gobierno de su excelencia el juez Baltasar Garzón en marzo del 2001. La sucesión según Gallardón. No volveré a repetir que no voy a volver a repetir como candidato a presidencia del gobierno de Madrid. Que no volverá a repetir. No pillo. Discurso de investidura 1999. Me estoy planteando la posibilidad de abandonar la política y volver a la carrera judicial en 2003, cuando acabe el mandato. Cadena Ser, 2 de mayo del año 2001. Este acabó siendo ministro y antes alcalde. Estoy en un periodo de reflexión interna. Me han invitado y participaré en ese proceso de reflexión y el resultado nos vinculará a todos los que queremos seguir en la actividad política. Tengo la mal merecida fama de decir lo que pensaba en el partido, pero en todos estos años siempre el PP ha entendido que debía asumir una responsabilidad. He dicho que sí y mientras siga en política estaré donde me diga el partido. Rueda de prensa 3 de mayo 2001. De la serie. ¿Para esto hemos ganado la guerra? Es evidente que el glorioso alzamiento popular del 18 de julio de 1936 fue uno de los más simpáticos movimientos políticos sociales de que el mundo tiene memoria. Los observadores imparciales y el historiador objetivo han de reconocer que la mayor y mejor parte del país fue la que se alzó el 18 de julio contra un gobierno ilegal y corrompido que preparaba las más siniestras revoluciones rojas desde el poder. Presidente fundador Manuel Fraga Iribarne, Oficina de Información Diplomática, 1949. Desde el 18 de julio juré servicio completo a Franco. No he encontrado hasta hoy ninguna razón para cambiar de opinión. Manuel Aznar, entrevista ABC. Es de justicia reconocer la obra social que llevó a cabo el general Franco. Dixit, la candidata inspectora al Ayuntamiento de Madrid y de momento concejal, señorita Mercedes de la Merced, de la serie Somos unos nostálgicos empedernidos, 1995. Es un grave error la condena realizada por el Congreso al levantamiento militar de 1936 y se habla del 36, habría que hablar también del 34 y del 31 hasta llegar a la lucha civil más fuerte de que ha habido el mundo entre Caín y Abel. Yo siempre miro hacia adelante y estoy en contra de querer revisar la historia o de juzgarla. Manuel Fraga Iribarne, 1999. España tiene que renacer de nuevo y tiene que haber lo que hubo hace 48 años, en alusión al levantamiento militar de 1936. Ramón Palacios, alcalde popular de La Carolina, senador por Jaén, 1979. Cita en alusión al levantamiento militar de 1976 en 1979. Incumplimientos históricos. Seguro que son más, pero de momento estos son los que mejor se recuerdan y en todo caso, según los estaba proclamando solemnemente, sabía que no los tenía previsto cumplir. ¿Y qué? Ciertamente todo esto estamos hablando de 2002, ¿no? El año de grandes cosas como la huelga general, el tema del Prestige, fue 2003, la bodísima fue en 2003, bueno, no pasa nada. 2002 fue un año clave en mitad de ese mandato de mayoría absoluta de Aznar, entre 2000 y 2004. Por lo tanto, hace 21 años. Aznar cumple. No viviré en la Moncloa, 26 de marzo de 1995.
La Moncloa es inhabitable para una familia normal. Mayo 1996. No deseo ser candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales. No soy candidato a nada, ni deseo ser candidato a nada. Lo único que quiero es ser presidente de León y Castilla y repetir las elecciones de 1991. No deseo otra cosa. Radio Nacional de España, 7 de julio 1989. Viva San Fermín. Prohibiré a los alcaldes del PP que contraten a familiares y harán unas declaraciones de bienes y actividades. 8 de junio de 1995. La mayoría no podrá bloquear las investigaciones. 26 de marzo de 1995. Siendo yo presidente de la Junta Leonesa Castellana, impulsé una reforma del reglamento de las Cortes de León y Castilla con las que se puede crear comisiones de investigación sin necesidad de que la mayoría la apruebe. Y así ha funcionado. Y se han creado comisiones de investigación por las minorías sin necesidad de que la mayoría la apruebe. Y haré lo mismo en el Congreso de los Diputados. Junio de 1993. Todos los nombramientos institucionales deben comparecer ante el Congreso para que se les conozca antes de su nombramiento definitivo. Fiscal general, director general de Radio y Televisión Española, consejeros del Poder Judicial, miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, 26 de marzo de 1995. La única vía para restablecer la reinserción es la de cumplimiento íntegro de las penas. Mayo 1996. Privatizaré uno de los canales de televisión pública. 20 de marzo de 1995. Yo me comprometo a nombrar un director general de Radio Televisión Española independiente y de prestigio. Esto es, independiente, no militante del Partido Popular. Telecinco, mayo de 1994. Yo apuesto por la mili obligatoria. No soy partidario de romper el cordón del compromiso ciudadano de las Fuerzas Armadas. 26 de marzo de 1995. Reduciré la mili a 6 meses y los reclutas cobrarán durante ese periodo 30.000 pesetas. ¿Cuántos euros serían 30.000 pesetas? ¿Sería al mes? Frijolito, ¿estás de acuerdo con esto? Yo creo que los gobernadores civiles deben existir. 15 de diciembre de 1994. Suprimiré 5.000 altos cargos. 26 de marzo de 1995. Los subsecretarios y directores generales serán funcionarios de carrera. 26 de marzo de 1995. La cesión del 15% no es conveniente ni necesario. 10 de septiembre de 1993. Claro, él hizo el 30. Si se abusa del decreto ley, se están mermando las facultades del Parlamento. Segunda transición, 1994. No aceptaré más de 5 personas de confianza por ministro. 26 de marzo de 1995. Los señores que dispongan de fondos reservados previamente tienen que hacer una declaración de bienes patrimoniales y repercutirlos cuando vuelvan a sus casas, así como su familia inmediata. Marzo de 1996. Solo dispondrán de fondos reservados los ministerios de Interior y Defensa, con la explicación correspondiente en la comisión parlamentaria. Los señores que dispongan de fondos reservados previamente tienen que hacer una declaración de bienes patrimoniales y repetirlas cuando vuelvan a sus casas, así como su familia inmediata. La declaración de bienes tendrán que hacerlas todos los altos cargos y sus familiares directos. Además, el dinero que se apruebe para fondos reservados será muy tasado. Para ampliar el dinero de estos gastos hará falta una ley de autorización específica aprobada por el Parlamento. 26 de marzo de 1995. No es de recibo que haya pensionistas sin medicinas gratuitas. Habrá una poda en coches oficiales. Marzo de 1995. Repito, marzo de 1995. No fue Pablo Iglesias. Con el fin de reforzar todos los elementos que garanticen la imparcialidad, objetividad y profesionalidad del fiscal general del Estado, modificaremos el estatuto del Ministerio Fiscal. Segunda transición, 1994. La prestación social sustitutoria no estará equiparada a la duración de la mili. 26 de marzo de 1995. Esa es una decisión que compete al gobierno y yo he adquirido ese compromiso de llevarla a cabo en un plazo de 4 años. Si se incluye en el pacto autonómico, bien. Y si no, se impulsará desde el gobierno. La administración única es un pilar fundamental de nuestra reforma política porque lleva aparejado un gran ahorro del gasto público. 26 de marzo de 1995. La dignidad y la eficacia de la función policial son elementos imprescindibles para crear un clima de seguridad en nuestro país. En ese sentido, el PP propone la gradual equiparación redistributiva entre los miembros de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Programa electoral 1996. Restaurar el sistema inicial de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados. Programa electoral 1996. Aquí viene una buena. Modificar la ley de secretos oficiales. ¿Quién lo ha hecho en la legislatura 2019-2023?
Partido Nacionalista Vasco en solitario. Pero estaba en la promesa. Promesa electoral, programa electoral 1996, Partido Popular. El gobierno del PP propondrá un modelo de radio y televisión española administrada por personas de relevantes méritos profesionales y regida por mecanismos precisos que garanticen la observancia de los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad de la información respecto al pluralismo. Programa electoral 1996. Equiparación de la prestación mínima al salario mínimo, rebaja del IVA de las viviendas, mantener la inversión pública, eliminar las listas de espera en sanidad, creación de una oficina de control presupuestario en el Congreso, nueva ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Aznar margina al rey. Aznar margina al rey. Junio de 2001. El presidente del gobierno asume cada vez con más frecuencia las funciones que constitucionalmente corresponden a la jefatura del Estado. La primera y reciente visita del presidente de Estados Unidos, George Bush, solo es un ejemplo más de la sombra que José María Aznar proyecta sobre el rey, y que no pasa desapercibida para la opinión pública, ni mucho menos para el entorno de la Casa Real, que también ha recibido con disgustos algunos comentarios del presidente, públicos y privados, dirigidos al monarca. Al rey Juan Carlos no se le otorgó el papel que le correspondería durante la primera visita a España de su homólogo norteamericano como jefe de Estado, George Bush, o al menos esa es la opinión de quienes tratan con asiduidad o conocen al monarca y las costumbres protocolarias, y no es la primera vez, pues tal y como publicó esta revista en su día, el siglo XI, 17 de octubre de 1999, durante la visita del presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, en octubre, hacía 2 años, el jefe del Ejecutivo, José María Aznar, y su esposa, Ana Botella, recibieron al jefe de Estado francés, contradiciendo el protocolo que recomienda la bienvenida por parte del homólogo. Entonces, según fuentes muy cercanas a Zarzuela, don Juan Carlos se sintió molesto por la usurpación que hizo Aznar de su cargo. En esta ocasión, con motivo de la primera visita a España del recién electo presidente de Estados Unidos y su esposa Laura, el pasado 12 de junio, solo hubo un encuentro oficial del rey y de la reina doña Sofía con el matrimonio Bush. Este tuvo lugar en el Palacio de Zarzuela y se produjo inmediatamente después de que aterrizase en el aeropuerto madrileño de Barajas, en el Air Force One, en el que viajaba el matrimonio Bush, y fuera recibido efusivamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el pabellón de Estado del citado aeródromo. Tras la audiencia de los reyes a George y Laura Bush en el Palacio de Zarzuela, el presidente norteamericano partió hacia la finca estatal toledana de Quintos de la Mora para reunirse y almorzar con José María Aznar, algo que se consideró en círculos cercanos al monarca como una suplantación inadecuada, pues era a don Juan Carlos a quien le debería corresponder la presidencia del primer almuerzo de George Bush en nuestro país. Al malestar creado por esta situación se suma el hecho de que fuese Ana Botella y no la reina la que acompañase a la primera dama de los Estados Unidos durante su visita al Museo del Prado y a la Biblioteca Nacional. Posteriormente, ambas dirigieron en un llamativo Cadillac negro con matrícula americana a un conocido restaurante madrileño a almorzar con doña Sofía, que ya aguardaba allí, y con Raquela Serovic, esposa del embajador español en Washington, Javier Rupérez. La sensación de que el papel de don Juan Carlos y doña Sofía quedaron relegados a un segundo plano por el que hizo suyo el matrimonio Aznar durante la visita de 24 horas de los Bush a España se evidencia aún más si se tiene en cuenta que el monarca ya había estado en la Casa Blanca, la sede de la presidencia de Estados Unidos, a finales de marzo del mes pasado, y que sus relaciones con el actual mandatario eran muy cordiales, además de las fluidas que desde hace muchos años los reyes mantenían con el padre de Bush, con el expresidente George Bush. Los portavoces de la Casa Real, consultados sobre si don Juan Carlos se había sentido desplazado por Aznar durante la visita de George Bush, sostienen que es una información competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. La escasa sintonía personal entre don Juan Carlos y el presidente José María Aznar no constituye una novedad, sino que arrastra desde hace tiempo y ha sido confirmada y comentada en varias ocasiones tanto por miembros del restringido entorno del rey como los del círculo de la Moncloa. En concreto, ya en verano de 1998, durante el encuentro habitual del matrimonio de Aznar con don Juan Carlos y doña Sofía en el Palacio Mallorquín de Mariband, el rey le manifestó su disgusto al presidente por el modo en el que estaba transcurriendo el caso Gall, y que llevó por esas mismas fechas a prisión al entonces exministro de Interior José Barrio Nuevo y al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, para el siglo XXI, septiembre de 1998. Cuando el
gobierno del PP, que encabeza José María Aznar, goza de la mayoría absoluta, en la que entonces carecía las diferencias personales entre el jefe de Estado y el jefe del Ejecutivo, han dado un paso a una actitud de ninguneo al rey por parte de José María Aznar, y que se ha reflejado en distintas situaciones con el consecuente descontento del señor Juan Carlos con respecto a José María, confirmando a esta revista por gente de su limitado entorno, muy criticadas en círculos monárquicos, y un profundo malestar le causaron al rey, que según sus allegados declaraciones que en torno exhortativo hizo José María Aznar a la cadena COPE en octubre de 1998, cuando le preguntaron por las fechas de viaje de don Juan Carlos a Cuba. Entonces el presidente del gobierno respondió: cuando toque. Explicó que eran muchas las personas que, como el rey, deseaban ir a Cuba, aunque explicó que no se trataba de razones de deseo, sino de decisión política y oportunidad. Estas palabras serían matizadas momentos después por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, don Luis de Grandes, cuando aclaró que la expresión "cuando toque" de José María Aznar solo constituía el preludio de que va a tocar pronto y que viviremos a la normalidad con una tierra entrañable. El viaje a Cuba de los Reyes se producirá un año después de estas declaraciones, en noviembre de 1999, con el motivo de la cumbre iberoamericana celebrada en La Habana, ya que también asistieron el presidente español y su esposa. También en esta ocasión se consideró inadecuado e irrespetuoso hacia el monarca un detalle del comportamiento de José María Aznar, cuando el rey, el propio José María Aznar, Fidel Castro y otros asistentes a la cumbre iberoamericana visitaron La Habana Vieja debido a las altas temperaturas, y a pesar de que don Juan Carlos aguantaba el calor sin quitarse la chaqueta, las cámaras de todo el mundo mostraron al jefe del Ejecutivo español en mangas de camisa a su lado y con la chaqueta del traje colgada al hombro. A Polonia. No hace mucho, un episodio de carácter similar, si bien en el marco de una conversación privada, dejó estupefactos a los que asistían a ella por lo inesperado de las formas del comentario que salió de José María Aznar. Según ha podido saber esta revista, la escena tuvo lugar en el transcurso de la recepción ofrecida a los grandes duques de Luxemburgo en el Prado, en el Pardo. El Pardo habría que demolerlo, pero bueno, sigue existiendo. Lugar de alojamiento de estos durante la visita que el mes de mayo hicieron a España, y entre los invitados, lo más selecto del panorama público español, se encontraban diversas personalidades del ámbito aristocrático, político y periodístico. Ya en la privacidad del encuentro, posterior al recibimiento y salutación inicial de los grandes duques de Luxemburgo y de los reyes de España, se recogió un gran despliegue de medios de comunicación. Se produjo una incómoda conversación en el grupo en el que se llaman don Juan Carlos, José María Aznar y algunos periodistas. Comentaban entre ellos el viaje que el jefe del Ejecutivo iba a realizar a Moscú unos días después, cuando este, en un tono irónico que dejó perplejo al resto del grupo y que puso nervioso a más de uno, sin saber a dónde mirar después de lo violento de la salida del presidente, señaló al rey con el dedo e indicó a su reducido auditorio: y a este lo mando a Polonia. Se refería así a la segunda visita a este país que los reyes realizaron una semana después de la estancia de los grandes duques de Luxemburgo en España, y que hicieron acompañados por el jefe de la diplomacia española, Josep Piqué. Este viaje oficial de los reyes no se realizó en el mejor de los momentos por cuanto a las relaciones España-Polonia se refiere, y así lo confirmó el gobierno polaco cuando, en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Władysław Bartoszewski, manifestó la preocupación por la postura del Ejecutivo español en las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea, que creían que se podían retrasar incluso el ingreso de Polonia en la Unión Europea, algo que les resultaba muy incómodo. Tampoco el rey ha ahorrado en alguna ocasión comentarios dirigidos irónicamente al presidente del gobierno delante de las personas. En el recuerdo de todos los asistentes está la recepción oficial de 1999 de la Pascua Militar, cuando don Juan Carlos desconcertó a los presentes al contradecir el sentido de las palabras pronunciadas unos minutos antes por José María Aznar en un amplio grupo de periodistas. Entonces, ETA había abandonado las armas en una tregua que rompería en noviembre de ese mismo año, pero que la violencia callejera no acató nunca. Unas horas antes de esa celebración, el 6 de enero de 1999, una treintena de encapuchados de la calle Borroca había lanzado más de 40 cócteles Molotov contra las viviendas de la casa cuartel de la Guardia Civil en el municipio vizcaíno de Getxo. Y Aznar aprovechó la comparecencia ante los medios para lanzar una advertencia muy seria a los radicales y a Euskal Herria Rock, que intermediaba los contactos entre el gobierno y la banda terrorista, asegurando que no eran compatibles el diálogo y la participación en las instituciones democráticas con la violencia.
Todavía estaba hablando el presidente del gobierno cuando entró el rey y les petó en tono bromista, pero que apocó a Aznar, según algunos de los asistentes, que diese una noticia porque nunca decía nada e inició su mensaje a los medios lanzando una recomendación totalmente opuesta a la del presidente. Defendía la continuidad de los contactos, algo que reiteró después en las distintas conversaciones que mantuvo con periodistas mientras se tomaba con ellos el vino que sirvieron en el salón de columnas del Palacio Real, mientras José María Aznar en otros corrillos de comunicadores mantenía firme la postura contraria. Algunos asistentes a esta recepción han señalado el esfuerzo por parte de la Moncloa y de la Casa Real para frenar el eco informativo de esta actitud contradictoria entre el jefe del Estado y el del Ejecutivo en un tema tan delicado como el terrorismo etarra. ¿Qué diría hoy el señor Santiago Abascal? ¿Que Juan Carlos era un miembro de la ETA? Pero no lograron evitar que algunos medios, como el diario El Mundo, lo recogiese al día siguiente en portada con todo lujo de detalles. Esta tensión entre ambos mandatarios se estaba deteriorando. Además, la figura del monarca. Si el presidente Aznar reduce al mínimo la presencia del rey en actos oficiales, señalan quienes critican este ninguneo, don Juan Carlos se ve abocado a aparecer ante los españoles a través de los medios de comunicación, cada vez más a menudo en ambientes desenfadados. En próximas fechas, precisamente, se volverá a ver al rey y a su familia en escenas habituales a bordo del velero Bribón, en pantalón corto y camiseta con estampado del logo publicitario del patrocinio correspondiente. Hace escasamente un año, la Casa Real ya hubo de hacer frente a una agria polémica con el motivo del regalo del yate Fortuna al rey por parte de los empresarios baleares, donación que fue interpretada por buena parte de la opinión pública como una utilización publicitaria de la figura real para promocionar las islas turísticamente. Esta proyección pública del rey y su familia no es del agrado de la Casa Real, ni de los partidarios de dar una imagen de la monarquía totalmente contraria a la de la frivolidad que estas imágenes consiguen. La sombra de la sucesión. La actitud del presidente del gobierno respecto al papel de don Juan Carlos y la escasa simpatía que se profesan a ambos solo es un aspecto más de la situación difícil a la que se enfrentan los reyes y en consecuencia la monarquía española, cuyos derechos y deberes están en plena actualidad y por el supuesto noviazgo del príncipe heredero don Felipe de Borbón y la modelo noruega Eva Sanum, un tema que trae de cabeza a sus padres. Ciertamente se acabarían cargando esa relación y se acabaría casando con una heredera de un taxista republicano asturiano como era la entonces presentadora de telediarios doña Leticia Ortiz Rocasolano, siendo bodorriados, matrimoniadas en el año 2004 y 10 años después el Juan Carlos, Tito Juancar, acabará abdicando en Felipón después de 10 años de matrimonio. Pero sí, Eva Sanu. Fuentes muy próximas a la Casa Real sostienen que la ruptura del romance se producirá en breve, lo que dará pie, a la Casa Real no les ajeno, a una situación posterior similar a la que se creó tras el abandono de don Felipe de la relación con Isabel Sartorius, con quien mantuvo un romance que no fue compartido por sus padres. Mira, es lo que pasó, ciertamente. Ahora la posibilidad de un matrimonio del heredero no aprobado plantearía asimismo un problema sucesorio, que es lo que estuvo a punto de suceder, porque tampoco veían bien a doña Leticia Ortiz Rocasolano, pero Felipín se puso en pie en pared y dijo, o esta, o me voy a la Antártida. Bueno, más o menos. Ya que, incluso en el restringido círculo de la Casa Real, hay quien se ha preguntado, ¿se imagina a alguien a Jaime de Marichalar como rey de España? Por no hablar del rechazo generalizado que ha surgido en la más alta aristocracia con solo el apunte de que pudiera producir esa boda y que ha provocado a alguna conocida aristócrata lanzar advertencias del tipo «¡Me hago republicana! Si se consuma el polémico matrimonio». Qué pena de haber visto a algún aristócrata republicano y un matrimoniado con una noruega. Mira qué bien. Entonces cuando se hubiera encontrado con Harald de Noruega, el señor Revilla, habría podido pariente, bueno, esto de fusividad de Miguel Ángel. Pero el rey, que no desea abordar de forma agresiva con su hijo el tema de la sucesión, si se casa con Eva Sanum, lanza consejos como los papelines de James Gunn cuando entró en DC, simplemente para aconsejar.
a través de escritores, periodistas o expertos de temas monárquicos, es decir, indirecto, borboneando, que además son absolutamente fieles. En concreto, según ha informado El Siglo, desde el mismo entorno de la Casa Real, 3 artículos publicados en la prensa constituyen sendos mensajes encubiertos de don Juan Carlos a don Felipe. En Los deberes de un príncipe, ABC, 20 de abril de 2001, el escritor José Luis de Villalonga escribe sobre lo que él, el rey, según las fuentes de la revista, considera un adecuado matrimonio del heredero de la corona. Sostiene que la gente sencilla, poco al tanto y aún menos preocupada por estos asuntos, suele animar al príncipe a seguir los dictados de su corazón, sin tener en cuenta que, desgraciadamente para él, el príncipe no es un hombre cualquiera. En este caso, la claridad abrumadora de la opinión de Villalonga desató un rumor tan fuerte de que este era un vocero del punto de vista del rey, que la Casa Real se vio obligada a enviar una carta al ABC 13 días después, firmada por el vizconde del castillo de Almansa, afirmando que la casa de su majestad debía manifestar que las opiniones en él, el artículo de José Luis de Vilallonga, contenidas son solo sus propias opiniones y que nadie ha autorizado a sugerir que éstas sean compartidas por su majestad el rey o su casa. Sin embargo, el monarca continuó su labor educadora a través de otros 2 textos, el titulado Privilegio y Deber, ABC, 29 de abril de 2001, el catedrático de Historia Carlos Seco Serrano, y Bodas Reales, El Mundo, 2 de mayo de 2001, que firmaba el catedrático de Derecho Constitucional, miembro del Consejo Editorial del Mundo, Jorge de Esteban. Seco Serrano, incluso haciéndose eco de las palabras de la reina, en las que aseguraba dar verdadera importancia a que la mujer de don Felipe tuviese el mismo nivel de educación, los mismos valores, sostenía que el príncipe heredero debía elegir a la que ha de compartir con él el trono, de manera que esté a la altura de moral, de incomparable privilegio. Jorge de Esteban iba más allá y calificaba de instrumento clave el matrimonio del heredero, asegurando que debe contraer un matrimonio adecuado que asegure tanto la sucesión como la permanencia, la respetabilidad de la monarquía. Añadían que una mujer destinada a ser reina, además, debería garantizar su fertilidad. Debe poseer también una serie de atributos que faciliten su papel institucional. Ana Botella, primera dama. Cuando se habla del ninguneo al rey, por parte de José María Aznar, esta actitud se hace expansiva a su esposa, Ana Botella, respecto a las funciones de la reina doña Sofía, la mujer del presidente del gobierno, amiga de aparecer en los medios y opinar sobre los distintos avatares de la vida política de su esposo, incluida su sucesión como candidato popular a la presidencia del gobierno, ha figurado en varias ocasiones en el lugar que, según el protocolo, le correspondería ocupar a la reina doña Sofía. También ejerció de homóloga de la primera dama estadounidense y mujer del presidente de ese país, Laura Bush, acompañándola en su breve visita cultural por Madrid, que incluyó la asistencia de ambas a la Biblioteca Nacional y al Museo del Prado, con la consecuente aparición pública de las 2 mujeres ante las cámaras que aguardaban su salida. Una hora después se dirigieron en impresionante Cadillac negro a un conocido restaurante madrileño, donde bajaron muy sonrientes y en donde les aguardaba desde hacía unos minutos la reina Sofía, que había llegado sin retraso. Todavía no había sido elegida concejal de Madrid y luego alcaldesa de A Relaxing Cup of Coffee, café con leche en Plaza Mayor. ¿Qué coffee ni nada? Café con leche. La misma situación se había repetido años atrás cuando en 1999 Ana Botella realizó una visita que, según fuentes cercanas al entorno de la Casa Real, hubiera sido del gusto de la reina y por la que la mujer de Aznar posó muy sonriente en la revista Hola, tal y como entonces recogió la revista Siglo. 11-17 de octubre de 1999, Ana Botella acudió a Atenas a inaugurar la exposición Pablo Picasso Estudios para el Guernica, una muestra de dibujos de la colección permanente del Centro de Arte Reina Sofía, cedida temporalmente por el Ministerio de Cultura al Museo de Arte Cicládico de la capital griega. La reina Sofía aclaró entonces que Ana Botella fue enviada por el gobierno. En esa ocasión, además, fue acompañada por el entonces secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés. Carta enviada a la revista SP el 1 de julio de 1969. Muy señor mío, el motivo que me ha obligado a escribirle esta carta es el de hacer una serie de puntualizaciones sobre la carta de don Ildefonso Martínez, titulada Falangistas Independientes, aparecida en su diario el pasado día 21, cuando a las manos de un joven como yo, 16 años, llega un ejemplar de obras completas de José Antonio,
y como tal siente la imperiosa necesidad de hacer rápidamente algo útil, a este joven se le presentan dos posibles caminos. El primero consiste en llevar una vida cómoda, fácil y sin complicaciones, alistado o apuntado en una organización del movimiento. En el segundo se trata de tomar una decisión tan compleja como costosa, es la de militar en algún lado de los falangistas independientes, como el señor Martínez los llama. El estar a su lado no es de ningún modo vivir como convidados, sino todo lo contrario, es el vivir muchas veces en contra de la esencia de la propia ordenación familiar, es vivir en sacrificio, austeridad y peligro constante, es ser una barca, una tabla de salvación en medio de un mar tempestuoso y hostil que te ataca por todos los lados y que trata de hundirte a cualquier precio. Es, en una palabra, el vivir una vida de monje y soldado, que decía José Antonio, el vivir en contra de la ordenación familiar no es tan sencillo como el señor Martínez cree, ni mucho menos. Si mi caso fuese único, pecaría de inmodesto. Pero, como da la casualidad de que dentro de los independientes hay casos como el mío, y bastante peores, todo queda aclarado al decir el señor Martínez que los falangistas independientes viven como convidados. No lo tuvo Dios de su mano. Permítame, señor director, realizar una pregunta. ¿No cree usted que teniendo un apellido de gran fuerza política como el que tengo, teniendo familiares como tengo, los más altos cargos políticos de la nación, prácticamente teniendo un historial falangista en mi familia como el que poseo, ¿no cree usted, repito, que para mí hubiera sido más fácil el irme al movimiento y estar de convidado que al estar listo para militar al lado de los falangistas independientes? Repito, que hay casos peores que el mío. Lo repito, porque hay señores como el señor Martínez que lo olvidan y encima tachan a los falangistas independientes de convidados. Si el señor Martínez se hubiera tomado el trabajo de conocer a algún falangista independiente, se habría dado cuenta de que no forman especie alguna. Ellos son, por más que le pese a muchos, la auténtica encarnación del pensamiento josé-antoniano, que no es precisamente el del movimiento. Lo más curioso es que el señor Martínez pone al mismísimo José Antonio como fiscal de los independientes. No deja de ser realmente extraño que se ponga al creador de la doctrina falangista como fiscal de los que precisamente están salvando ese nombre y de los que están luchando por levantar un edificio nuevo y distinto en su exterior, no en su esencia, como muchos pretenden, del que destruyeron en 1937. Lo que es todavía más increíble es que el señor Martínez diga que son un Carmelo y que carecen de gallardía. Los jóvenes falangistas están cansados de dar y no recibir, están cansados de escuchar promesas y recibir fracasos. Están cansados de escuchar bonitos discursos que solo sirven para crear más confusionismo del que ya hay, para crear el verdadero rostro de quienes los pronuncian. Ellos cortaron por lo sano e hicieron bien. Ellos están empezando otra vez de cero la obra de José Antonio planeó y España espera. Yo, como joven, ya habiéndome llegado un ejemplar de las obras completas, ya he tomado mi decisión, que usted ya habrá adivinado. Nada más, señor director, sino el rogarle la publicación de esta carta reciba un afectuoso saludo. Muchas gracias, José María Aznar. Artículo publicado. La Nueva Rioja, 18 de febrero, 1979. El deber de votar. Toda sociedad democrática que se caracteriza, entre otras cosas, por un reconocimiento generoso y amplio de derechos y libertades para los ciudadanos que la integran. Ahora bien, cuanto más grande sea el progreso de una sociedad, cuanto más altas sean las cotas de civilización que alcance, mayores serán las obligaciones y deberes cívicos de sus miembros en virtud precisamente de esas libertades y derechos reconocidos. Hace años, en un ensayo sobre los deberes olvidados, afirmaba don Gregario Marañón que uno de los problemas principales de nuestro tiempo consiste en que padecemos una crisis del deber y una hipertrofia del derecho. ¿No podemos decir hoy lo mismo? ¿Acaso no sigue siendo uno de los mayores males de España la falta de una auténtica y verdadera conciencia pública? Exija al trabajador sus derechos, pero no olvide el fundamental deber de trabajar y sobre todo no impida a los demás lo hagan. Pidan el funcionario y el profesional mayores reconocimientos para sus labores, pero trabaje legalmente el uno al servicio de una administración eficaz, cumpla y éticamente el otro en el ejercicio de sus funciones, inviertan el empresario y el industrial, pero respeten el medio que les rodea. Así, ¿cuántos ejemplos podríamos poner? ¿A qué precio?
Pues bien, han bastado 2 años de política llamada de consenso para que nuestra productividad sea las más bajas de Europa, para que hayamos batido auténticas marcas mundiales en horas de trabajo perdidas, para tener una administración semi-paralizada, para que nadie invierta y cree nuevas empresas y mejores puestos de trabajo. Se dirá, y no faltará razón a ello, que la transición de un régimen autoritario a un sistema democrático es un sendero lleno de dificultades, que se han ganado libertades, que se ha elaborado una constitución por todos los grupos políticos, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ¿a qué precio? Hay una enorme masa de españoles que, esperanzados ante el cambio político, se sienten hoy decepcionados y defraudados. Existen zonas de territorio nacional cuyos habitantes viven amedrentados por los terroristas sin control alguno. Y de cuanto a la Constitución, ¿cuántos de sus artículos fueron debatidos en el Parlamento, que cabalmente existe para eso? ¿Es este el precio de la democracia? ¿No será más bien el de una mala gestión de los asuntos públicos? Nos hemos acostumbrado a las huelgas, al terrorismo, al asesinato casi diario, a la inseguridad, como algo que fuese normal e inevitable. Y ello no indica otra cosa que la salud de nuestra sociedad no es buena, que nos hemos olvidado otra vez de nuestros deberes. Todas estas cosas y el desarrollo de la Constitución entera, con temas tan importantes como el de la organización territorial de España, la familia, la enseñanza y tantos otros, deben hacernos pensar a quienes afrontamos la vida desde la concepción humanista y cristiana de la misma, que el próximo día 1 de marzo no solamente debemos ejercitar un derecho, sino cumplir un inexcusable deber, el deber de votar. No se olvide que es propio de pueblos fuertes aceptar las críticas, pero sobre todo es propio de pueblos inteligentes asimilarlas. Meditemos que todos y cada uno de nosotros debemos afanarnos diariamente en el cumplimiento de nuestros deberes para apoyar y ayudar a construir una verdadera conciencia nacional pública. José María Aznar. Artículo publicado en La Nueva Rioja, 23 de febrero de 1979. La abstención. La lección de la historia. En menos de 2 años, los españoles hemos sido convocados a las urnas en 3 ocasiones. La primera con motivo del referéndum sobre la ley para la reforma política, que supuso, de hecho, sea cual fuese la intención con la que fue elaborada, la ruptura con la situación política anterior. La segunda con ocasión de las elecciones del 15 de junio de 1977 para elegir un parlamento cuya función primordial sería, por el ulterior desarrollo de los acontecimientos, la elaboración de un nuevo texto constitucional. La última reciente convocatoria lo fue para refrendar la Constitución. Ahora se nos convoca de nuevo, primero para elegir nuevos diputados y senadores y después para que renovemos nuestros municipios. En total, 5 convocatorias en un periodo muy corto de tiempo. Cabe preguntarse, pues, si no es demasiado equipaje para un pueblo tan poco acostumbrado al ejercicio del voto. El desencanto. La política española hasta el momento presente se ha visto regida por compromisos de los 2 partidos mayoritarios a través del llamado consenso. Tal situación ha provocado un efecto fulminante, cual es el de la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático, que quedó palpablemente demostrada en el elevadísimo índice de abstención que se produjo en el pasado referéndum. Durante este bienio, en efecto, no ha habido un parlamento que merezca tal consideración. Basta pensar al respecto de cómo fueron aprobados en bloque apartados, artículos, capítulos y títulos del texto constitucional sin que se desarrollase un solo debate ante los españoles. Tampoco ha existido en estos 2 años una oposición, salvando alguna excepción honrosísima y valiente, tal y como se la contempla en los demás países democráticos. Y por si esto fuera poco, no ha existido una gestión de los asuntos públicos capaz de resolver, y en ocasiones ni tan siquiera de atenuar, los graves problemas que tienen planteados la sociedad española actual. Todo ese cúmulo de circunstancias, amén de las agotadoras y desesperantes campañas publicitarias como la reciente de la Constitución, son motivo más que sobrado para la existencia de una sensación generalizada de indiferencia y de hastío ante los asuntos políticos y públicos. Lo que nos jugamos. Ocurre, sin embargo, que en las próximas elecciones nos jugamos mucho más que el nombre del futuro presidente del gobierno. Tal como está redactada la Constitución,
Los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o por el contrario va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes. Si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminaremos hacia la escuela única, si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido, si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes, agazapadas en términos de nacionalidades. Y así un sinfín de trascendentales temas cuyo desarrollo dependerá del equilibrio de fuerzas políticas que surja el próximo día 1 de marzo. En determinadas ocasiones la abstención puede estar justificada, incluso darse el caso de una abstención beligerante, como en el pasado referéndum constitucional. En estas elecciones la abstención puede resultar catastrófica para la democracia y para la sociedad española entera y verdadera. Piénsese en las elecciones de febrero de 1936, que con un índice de abstención del 30% propiciaron que lo que más tarde se llamó la primera primavera trágica, que no fue a su vez sino el preludio de una gran tragedia nacional. Piensen aquellos que se sienten atraídos por ideales nuevos y por soluciones moderadas y reformistas de los demócratas cristianos chilenos, descansando en Viña del Mar, mientras la izquierda, como por otra parte nunca dejó de hacer, votaba en masa y opaba al poder a Salvador Allende. ¿Cuántas desventuras podrían haberse ahorrado el pueblo chileno si en aquella ocasión quienes no lo hicieron hubieran cumplido con su deber? No se trata de establecer comparaciones históricas. Cada pueblo, cada nación pasa y vive por circunstancias muy diversas, y lo que ayer se produjo hoy resultaría imposible, pero admítase como implacable lección de la historia de un pueblo que olvida sus responsabilidades está condenado a pagar con muy caras consecuencias. Sin duda, las próximas elecciones se encuentran entre las más importantes de nuestra historia contemporánea. Todos, absolutamente todos, los principios sobre los que una sociedad debe sustentarse y regirse se encuentran pendientes del desarrollo. Demos, pues, un no rotundo a la abstención. Artículo publicado en La Nueva Rioja, 9 de mayo 1979. Vientos que destruyen. Lo peor de todo no son las cosas que pasan, ni siquiera son las cosas que van a pasar y que ya se las ve venir como irremediables. Lo peor de todo es que las recibamos como un suceso más de nuestra costumbre. Uno de los más feos síntomas de nuestra democracia es la capacidad de resignación y de fatalismo para aguantar la humillante dictadura de los hechos. Nadie reacciona, nadie quiere caer en la trampa de tomar una medida, de cumplir un deber preciso, de buscar una solución a un problema. Esto que antecede lo escribía Jaime Camani el pasado 28 de abril, no es para menos. Los últimos días nos han vuelto a traer nuestro correspondiente cupo de muertos y heridos en Madrid, Oñate, Durango, Barcelona. Han estallado bombas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. El día 20, una pacífica manifestación ecologista terminaba en barricadas, incendios, heridos. Graves incidentes ocurrían el domingo en Villalar de los Comuneros con motivo de la celebración del Día de León y Castilla. Un eminente jurista, don Antonio Pedrol Ríos, pedía la revisión de las disposiciones legales sobre la legítima defensa, habida cuenta del estado de inseguridad e indefensión en el que viven muchos ciudadanos. Una generalizada sensación de temor existe no solo en las grandes capitales, sino en muchas otras poblaciones españolas. Piquetes violentos impiden el ejercicio del derecho al trabajo e imponen su ley allí donde se produce una huelga. Este es el balance de 4 meses, 48 muertos, 130 heridos, 52 atentados, 10 bombas desactivadas, 50 explosiones, 15 ametrallamientos, pero nadie reacciona. Aquí ya se sabe lo que no pasa nada, lo que se cuenta. Por desgracia, tampoco son apreciables los vientos que soplan por las tierras de España. El Ayuntamiento de Zumárraga decide someter a referéndum la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. El de Zarauz rehúsa, acusa en nota pública de violencia a la policía. El socialista navarro, el señor Arbeloa, niega cualquier oposición suya a la integración de Navarra en Euskadi y fundamenta su postura, entre otras cosas, en la catalanidad de las provincias valencianas. Son solo anécdotas de la gran tragedia vasca. Pero para los miles de españoles del País Vasco ya no hay ni esperanza, ni aliento. Un triste y fatal velo de indiferencia es todo lo que reciben. El Consell del País Valencià
con exclusiva asistencia de socialistas y comunistas, deciden en un alarde de pancatalanismo que la bandera valenciana sea la misma que la de Cataluña, como si el Reino de Valencia no hubiera existido jamás. Para no ser menos, el Partido Comunista de Canarias se manifiesta en favor de la independencia de las islas y anuncia que ha llegado el momento, tomaría las armas para conseguirlas si ello fuera preciso. El presidente de la Generalidad de Cataluña, José Tarradellas, manifiesta con elogiable prudencia y notorio patriotismo que mientras él sea presidente no se repetirá un 5 de octubre de 1934. Pero la citada advertencia indica que hay fuerzas y no menguadas que quisieran repetir aquella hazaña. Una auténtica marea de reivindicaciones regionalistas nos acosan sin que sepamos a ciencia cierta cuáles serán los límites que haya de ponerse a las mismas. No hemos hecho más que empezar. Pero tampoco basta. Vientos de revanchas son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. El de Garnica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior jefe del Estado, que aunque moleste a algunos, gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco. Como aún les parecía poco, deciden asimismo exigir responsabilidades al gobierno alemán por el bombardeo de la ciudad ocurrido en 1937. Hace 42 años. Por el contrario, no especifican a cuál de las dos Alemanias se exigen las citadas responsabilidades, porque es bien sabido que por aquel entonces no había más que una. En Coslada, Madrid, las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán dedicadas ahora a la Constitución. En Valencia, la Plaza del Caudillo pasará a llamarse del País Valencià. Y no hemos hecho más que comenzar. Parece que pueden pasar los años, pero que las costumbres no varían. En vez de dedicarse a la mejora de sus municipios, se dedican a borrar la historia. ¿Para qué hacer nuevas calles y plazas? Se les cambia de nombre y como si fueran nuevas. Y en las próximas elecciones a repetir cargos a go. Pero aún hay más. En plena crisis económica nos encontramos con el delirio carguista. Se crean nuevos ministerios, más secretarías de Estado. Cada personaje destacado tiene ya su adjunto, y todos con sus correspondientes equipos. ¿Y quién paga todo esto? Cargos públicos que anteriormente no gozaban de remuneración, lo son ahora, y muy sustancialmente, por cierto. Los consejeros de cualquier ente autonómico o preautonómico, ya sea provisional o definitivo, se señalan cuantiosos sueldos como primera medida, y todos sus correspondientes equipos. Como buenos españoles deben pensar que la crisis económica es para los demás. Aquí no pasa nada. Dígase que bueno, que muy bien, que a pesar de todo seguimos caminando, pero ¿a dónde vamos? Dígase que todos son males menores de una difícil transición. Y será cierto. Pero es que vamos a tener una transición de los 1000 años. No parece sino que mientras unos se empeñan en hacer antifranquismo, los otros esconden sus cabezas. No vaya a ser que le retiren sus carnets de credibilidad democrática. ¿Qué tiene que ver todo esto con la democracia? ¿Qué tiene que ver, y esto es lo gravísimo, el Parlamento con la calle? ¿Quién toma las medidas? ¿Quién busca soluciones? ¿Quién hace cumplir la ley? Somos muchos los que deseamos vivir en una España libre, con una convivencia cívica y ordenada, pero tengo para mí que las puertas de la esperanza se van cerrando con implacable tenacidad sobre una marea de violencia e inseguridad. No se puede construir nada que no sea medianamente duradero y estable. España se merece algo mejor, y no escallando la realidad como a ello contribuye. Hoy son los vientos que destruyen los que nos acosan. Ojalá que muy pronto comiencen a arreciar los vientos que prometen. Artículo publicado, La Rioja, 30 de mayo 1979, Unidad y Grandeza. En un acto público celebrado con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo, el presidente de la République Française, Valéry Giscard d'Estaing, ha afirmado que únicamente fortaleciendo la unidad puede Francia alcanzar la grandeza. Asimismo, otra información proveniente del vecino país se hacía eco del acuerdo existente entre las principales fuerzas políticas sobre la no proliferación de los entes y poderes regionales. Con toda intención, he dejado pasar algunos días para observar si alguien comentaba con la debida profundidad las mencionadas informaciones. Van a espera. Por lo que parece, que el presidente de una nación que aspira, no sin fundamentos motivos,
fundados motivos a convertirse en cabeza política de Europa, haga un canto a la unidad de su patria, no merece mayores comentarios. Como es lógico, puesta la atención en España, se me ocurre pensar que los cantos a nuestra unidad nacional se nos van haciendo difíciles de entonar. Bien sé que no faltarán quienes piensen que los problemas regionales de Francia y España son muy distintos. Quizá tenga razón. Personalmente opino que tales diferencias vienen determinadas más en razón a distintos tratamientos políticos que a estos problemas se les ha dado a lo largo de la historia que a sustanciales razones de orden racial, lingüístico, cultural o histórico. En todo caso, lo que sí es ejemplar, importante, subrayar aquí y ahora, es la que mientras los franceses gozan de una política regional y nacional fundamentada en la unidad, los españoles carecemos de ella. Francia sabe lo que quiere y obra en consecuencia, sin vacilaciones. ¿Sabemos los españoles lo que deseamos para nuestro inmediato futuro? ¿Tenemos alguna idea sobre cuál debe ser nuestro próximo camino histórico? ¿Lo sabe alguien? Humildemente confieso mi desconcierto, incertidumbre ante las autonomías. Tenemos los españoles ante nuestros ojos un tema de una gravísima magnitud, el de las llamadas autonomías. Aquí las responsabilidades se miden a través de 500 años de historia común y unidad nacional. Faltan muy pocos días para que se comiencen a discutir en el Parlamento los estatutos para las Vascongadas y Cataluña. No quiero ni imaginar que puedan ser ciertos los rumores sobre la existencia de un documento que garantiza la independencia del País Vasco. Sin ningún género de duda, el tema vasco es el más acuciante. No creo necesario hacer demasiado hincapié en la tragedia que está viviendo el País Vasco. Basta para ello leer las noticias de cualquier día. Pero sí hay que manifestar, y bien claro, el desasosiego, la incertidumbre, la desesperanza que produce observar la ausencia de una política clara y definida de altos vuelos nacionales en el tratamiento de estos problemas. Dejarse bandear por tales circunstancias en cada momento es como hacer seguras oposiciones al desastre. En muy pocos meses hemos superado descentralizaciones, autonomías, autogobiernos, para terminar hablando de autodeterminación e independencia. ¿Cuáles son los criterios que se van a seguir para abordar estos problemas? ¿Será una constitución que reconoce, ampara y fomenta las nacionalidades cauce suficiente para solucionar los mismos? ¿Acaso no hemos sido desbordados ya por el problema vasco? Durante estos años en el País Vasco se ha hecho una política mezquina, interesada, cuidadosa del voto y de la imagen. De la política nacional, nada. No solamente ha crecido el separatismo vascongado, sino que en muchas otras regiones ha surgido una prevención tanto más lamentable hacia todo lo vasco. Hacia todo lo vasco y no hacia los terroristas exclusivamente, que quede claro. Y nada se ha hecho por impedirlo. Araquistain, prudencia, prudencia. Al comienzo de la década de los 40, una de las personalidades más significativas del socialismo español de entonces, Luis de Araquistain, escribía: el juego imprudente de las nacionalidades es siempre peligroso en un país como España, perennemente socavado por la anarquía racial, y pudiera ser muy bien conducido a otra atomización cantonalista como la de 1873. Ocioso sería añadir que en aquellos tiempos no había abertzales, ni terroristas, ni tampoco existía el problema canario, ni el andaluz, ni se quemaban banderas de España en Villalar. Con esto tampoco se pretende esquivar la errónea política regional de los últimos lustros. Pero ni el centralismo, sobre el que habría mucho que hablar, lo inventó Franco, ni el nacionalismo lo han creado ahora los señores Vandrés, Garaikoetxea o Sagasteta. En todo caso, si la herencia no fue buena, su administración no ha sido mejor. Lo que pretendo decir es que todas las medidas de prudencia son pocas en estos temas. En lugar de concebir un plan serio, responsable de organización territorial de España, se ha montado una charlotada intolerable que ofende el buen sentido. Se han fomentado nacionalismos de 3 al cuarto en regiones donde jamás había existido la más mínima pretensión autonomista. Se vuelve a hablar de Iberia, de las nacionalidades ibéricas, de la solidaridad entre los pueblos, nacionalidades que integran el pueblo español y el Estado español. ¿Pero qué es esto? Todo suena demasiado triste, demasiado cercano. Anteproyecto de Irujo del País Vasco. ¡Ay, qué da eso! Nuestra historia está plagada de estos conflictos. La más reciente y la remota, en 1945 se publicaba un proyecto de constitución para el País Vasco, obra de don Manuel de Irujo Ollo, que en el artículo 5 decía: el territorio vasco
es integrante del histórico Reino de Navarra, dividido por las regiones de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Rioja, Moncayo y Alto Aragón. Ahí queda eso. Que se sepa, el PNV, al que pertenece todavía el señor Irujo, no ha desautorizado y menos aún renunciado a tales planes. Ni el citado Irujo se ha quedado solo en su defensa. En el Parlamento tenemos independentistas vascos, también canarios. No se olvide, para don Manuel Azaña los catalanes soñaban con el programa de Jaume el Conqueridor, Jaime el Conquistador, es decir, con su parte proporcional de Aragón, con el Reino de Valencia y con las Baleares. De momento, con el País Valencià ya tienen la bandera de Cataluña, y por lo demás, solo añadiré que la rehabilitación de la memoria del Señor Companys de gloria histórica es ya un hecho. El día 29 de julio de 1937, don Juan Negrín, a la sazón presidente del gobierno de la República, decía a don Manuel Azaña: yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero, pero ante esas cosas me indigno, y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco. Estos hombres son inaguantables. Acabaría por dar la razón a Franco, y mientras venga a pedir dinero y más dinero. Obras completas, Manuel Azaña, tomo 4, página 701. Yo no sé quién tenga la razón, pero de lo que estoy seguro es de que como no nos andemos con mucho tiento, se nos pueden resquebrajar los cimientos de nuestra unidad. Dejemos la transición en paz. ¿Es posible o imposible entonces dar una solución más o menos estable a estos problemas? Evidentemente no. Lo que se requiere es una política clara, decidida, valiente, con miras nacionales, con obtusidades, disputas de partido o metas simplemente electoralistas. No se va a ninguna parte. Está demostrado que perder la mano en estos temas significa perder la partida. ¿De qué vale hablar de autonomía si lo que se fomenta es separatismo con guerra revolucionaria incluida? Si se quiere hablar de España, un partido regional, me parece bien, pero hágase con seriedad y no se toleren actitudes y modos que no son de recibo en ningún país del mundo. No se busque continuamente la transición, la coartada perfecta para justificar tanto desaguisado. Por muy dificultoso que pueda ser el tránsito de un régimen político a otro, no es condición suficiente en sí mismo para engendrar estos problemas. Por culpa de la transición, ni se mata ni se muere, y la lista es ya interminable. Dejemos la transición tranquila y no se busquen coartadas donde no las hay. La ley, como la verdad, es la que tenga que hacer cumplir Agamenón o su porquero. No olvidemos entonces que la ley de la grandeza de España también pasa por su unidad. José María Aznar. Artículo publicado La Nueva Rioja, 8 de julio 1979. Los otros holocaustos. La ya artifamosa serie televisiva Holocausto, basada en la obra del mismo título, ha originado una fuerte polémica, no solo en España, sino en todos los países en los que ha sido proyectada. Como era de esperar, la generalidad de las reacciones, lejos de intentar una aproximación histórica medianamente rigurosa, se han movido entre la repulsión, las más de las veces, y las acusaciones de propaganda, enmascarado los sucesos. Se me antoja muy curioso a la vista de estas y otras reacciones el observar cómo somos capaces los hombres de justificar los hechos en función de nuestros intereses, y por qué no decirlo, de nuestra propia posición política. En esto lo refiero a este holocausto, a otros que no han sido y los que hay aún faltan por venir. El paraíso. Hace años, con ocasión de un viaje a Alemania, tuve la oportunidad de visitar los dos sectores de Berlín, el oriental o comunista y el occidental. Tal vez no exista ninguna ciudad en el mundo en la que puedan apreciarse la libertad y la tiranía tan nítidamente como en la antigua capital alemana. En el sector oriental, y guiados por una funcionaria debidamente aleccionada, solo se permite al turista realizar 2 visitas: al monumento al soldado ruso, típico ejemplar de arquitectura totalitaria, y al único hotel decente que existe en la ciudad. Luego, desde un autocar, puede ver los antiguos ministerios del aire y de propaganda de Goering y Goebbels, así como una pequeña colina cubierta de verde, debajo de la cual se encuentra el búnker en donde murió Adolf Hitler. El lugar en el que se hospedaba, en el sector occidental, lindaba justamente con la alambrada de separación entre ambos sectores. No hay muros solamente, sino también alambradas. A continuación se veían vedadas
de 8 metros, de campos, de minas, una visión de los topos patrullando día y noche, acompañados por perros especialmente educados en la caza de aquellos que pretenden huir del aparato. Un atardecer, contemplando esta escena, un alemán me dijo: son nuestros hermanos, también ellos son alemanes, pero estamos separados. La emoción de este hombre era grande. Qué difícil es la libertad, pensó. Y ahora, ¿cuántos holocaustos de separación, marginación, crueldad, violencia y opresión existen hoy en el mundo? ¿Acaso no es esto también los otros holocaustos? Para algún necio, que siempre los hay, aclararé que no me une nada, absolutamente nada, con la ideología nacionalista, como no sea mi modesta afición por la historia. No veo la diferencia entre los 6 millones de judíos que Hitler exterminó y los millones y millones de criaturas que liquidaron Stalin y sus compadres del terror rojo, que por los demás ahí siguen. Sin embargo, debe de haber diferencias. El asesinato en Nicaragua de un periodista norteamericano es noticia de primera página. Los desaparecidos chilenos o argentinos también. Las atrocidades nazis, otro tanto. Muy bien. Pero ¿quién se ocupa de esos miles y miles de vietnamitas, famélicos y desesperados que mueren como chinches buscando un refugio o un pedazo de pan? Esos hombres también huyen del terror y del exterminio. ¿Por qué unos holocaustos sí y otros no? ¿Y nuestro holocausto? ¿Por qué también nosotros tenemos nuestros terribles beys que se llaman Araluca, Verazzadi, Ibarra, Portel, los laboralistas de Atocha, los policías y guardias civiles asesinados por cientos de Heydrich, Dorf y Haltenbrunner de turno, que implacablemente los sentencian a muerte, como en sus magnífica crónica semanal recordaba Pedro J. Ramírez en ABC? No lo contemplamos ya como algo normal. Así vamos, denunciando unos holocaustos, silenciando otros, escandalizándonos de lo que unos hombres fueron capaces de hacer y no queriendo contemplar lo que nosotros hacemos hoy por acción u omisión. Y vendrán otros holocaustos en esta o en otras formas. Vendrán porque mientras sigamos valorando la vida en función de nuestro interés, tendrán que venir para que nos sirva de justicia y de escarmiento hasta que aprendamos. José María Aznar. Artículo publicado La Nueva Rioja, 27 de julio 1979. El Parlamento, hazme reír de nuestra democracia. Si hay un principio verdaderamente esencial en un sistema democrático, es el principio de representación. Este se articula a través de los partidos políticos que llevan a sus representantes elegidos por el pueblo soberano al Parlamento. A ella, en cuestión, a institución representativa de la voluntad popular, la compete primordialmente la función legislativa, que puede deberse a iniciativas varias, pero el Parlamento es algo más que esa máquina legislativa. Es la institución por la que debe transcurrir, por vía de debate y diálogo, la vida política de un país. Y esa vía política es la que después debe traducirse en forma legal. 3 atentados parlamentarios. Desde el inicio de la transición política hemos elegido los españoles 2 parlamentos, el primero elegido en las elecciones del 15 de junio de 1977 y el segundo de las elecciones del 1 de marzo de este año. El primero consideró la Constitución como objeto prioritario y fundamental de su labor, pero surgió la política del consenso, en virtud de la cual se consensuó la Constitución entre los 2 partidos mayoritarios, al margen, y por qué no decirlo, a espaldas del Parlamento. La Constitución fue aprobada sin debates relevantes en grandes bloques sobre lo que existía previo acuerdo. Y si ya había acuerdo, ¿de qué servía el debate? Este fue el primer atentado al Parlamento. El segundo atentado lo constituye la celebérrima sesión de investidura a raíz de las últimas elecciones. No se admitió un debate sobre el programa de gobierno que el candidato a presidente debió presentar. Lo que pasó entonces no se hubiera tolerado en ningún país medianamente democrático del mundo. Posteriormente, ante la grave situación del orden público, se celebró una sesión sobre ese tema. Pues bien, tampoco hubo debate. La mayoría de los grupos parlamentarios, además, a excepción de Coalición Democrática, firmaron una declaración institucional con posterior explicación de postura por cada grupo. Se olvidaron que el Parlamento no está para hacer declaraciones que por lo demás ya se ha visto para qué han servido.
Este fue el tercer atentado a la institución parlamentaria. Sí, con los vascos se ha negociado fuera de las Cortes. Ahora mismo estamos viendo los movimientos cruciales del Estatuto Vasco. Una vez más, el Parlamento se ha quedado relegado al papel de mera comparsa. Dos partidos, dejando al margen a la ponencia y comisión respectivas, han negociado, se han puesto de acuerdo y el tema ya está zanjado. No seré yo quien niegue la necesidad de haber llegado a unos acuerdos, al menos de principio, pero todo lo verdaderamente trascendente del estatuto se ha elaborado al margen y con exclusión del Parlamento. Hay quienes opinan que, habida cuenta de la trascendencia del tema, la ortodoxia parlamentaria no tema demasiada importancia. Probablemente serán los mismos que así actuaron en ocasiones precedentes. Si tienen razón, habrá de exponer en consecuencia que el Parlamento no es el lugar para discusión política. Y si alguien tiene dudas, que pregunte al PSA, que ha dado un sorono portazo. De igual modo, se ha abusado, y a los artículos lucidísimos de Gil Robles se remite, José María Aznar, de determinados viajes al extranjero para cumplir diferencias de nuestra política exterior o patinazos más que clamorosos. Se está abusando también hasta hartarse de la institución parlamentaria, porque si con el Estatuto Vasco se ha seguido este procedimiento, ¿por qué no con los demás? ¿No tendrán los interesados derecho a exigirlo? ¿Con qué norma legal o moral se les va a decir que no? Al paso que vamos, lo que se va a conseguir es que la labor parlamentaria no interese a nadie, aunque por lo demás ya está casi lograda, y que el Parlamento se convierta en el hazmerreír de nuestra democracia. El Parlamento tiene una función y debe cumplirla. Es pieza fundamentalísima, y si se le hurta sus funciones, en otra parte se tendrán que hacer. Téngase en cuenta para que luego no vengan los lamentos. José María Aznar. Artículo publicado, Nueva Rioja, 30 de septiembre de 1979. Hablar claro. En 1885, como consecuencia de una grave crisis que arruinó fabricantes e industriales, se produjo en Inglaterra un fuerte movimiento popular dirigido por los Whigs, que se centró en la necesidad de modificar la ley electoral de entonces vigente, que otorgaba una notable primacía a los grandes propietarios agrícolas, y sustituirla por una nueva ley. Bajo su imperio se auguraban bondades económicas sin fin, tiempos de felicidad y plenitud para todos los ciudadanos ingleses. Hasta tal punto llegaron las ilusiones que Sidney Smith se sintió en la obligación de escribir: todas las muchachas saben que en cuanto esté votada esta ley encontrarán marido. Los colegiales confían en que serán abolidos todos los verbos en latín y bajarán de precio los posteles. Los empleados tienen la seguridad de cobrar doble sueldo. Los poetas malos cuentan que cuando se lean sus versos, y los necios, como siempre, sufrirán una decepción. Problemas a lidiar. Por partida doble se nos puede aplicar a lo que antecede a los españoles hoy. ¿Cuántas buenaventuras se nos prometen con el advenimiento de la democracia? Vuelve la libertad, vendrá la igualdad, se acabaron la dictadura, se terminó la presión, todos seremos más felices y viviremos mejores. Se nos dijo: tendremos autonomías, seremos varias nacionalidades, nos gobernaremos a nosotros mismos y acabaremos en fraterna solidaridad con las desigualdades que el centralismo ha impuesto. Se nos aseguró. Al cabo de 3 años, muchas solteras siguen sin encontrar amigos. Los colegiales tienen que aprender más verbos que antes. El precio de los pasteles se ha multiplicado por quién sabe cuánto. A los empleados no les llega el sueldo. No leeremos a los poetas, y los necios, como siempre, están decepcionados. Que nuestra democracia tiene graves defectos y fallos es un hecho evidente. Unos sancionados por la Constitución demasiado ambigua, y otros reiteradas prácticas viciosas de lo que al modo occidental se entiende por política democrática. Algunos tienen, y pronto lo tendrán otros, su autonomía, nacidas en circunstancias trágicas, algunas otras nacidas con tranquilidad, pero todas alarmantemente confusas y utilizadas con abundante demagogia. Sin duda, este es el principal problema de España en estos momentos. Y no por otra cosa, sino porque el ser y la concepción misma de España están en juego, y este es también el principal problema con el que aquí, en La Rioja, vamos a tener que lidiar, y no será malo entonces que reflexionemos un poco sobre ello. No son gratuitas. En primer lugar, hay que dejar bien claro que España no es ni puede ser nunca la suma algebraica de 5, 6 o 7 regiones o nacionalidades. España es una nación desde hace 5 siglos, no hecha por las matemáticas, sino por la historia. No hay razón alguna para que tenga que dejar de serlo.
Una cosa es el Estado como organización político-administrativa de una nación y otra la existencia cabal de esta. Confundir Estado y nación no solo es un grave delito intelectual, sino también imperdonable error político. En segundo lugar, no sería nada recomendable operar con un estricto mimetismo respecto a otras autonomías. Si la autonomía es algo peculiar a una determinada región, serán sus hombres, su historia, sus recursos y sus posibilidades, sin exclusión de colaboraciones, los que hayan de tenerse en cuenta y no los de los demás. Y en este punto la Constitución, al hablar de regiones y nacionalidades, no facilita las cosas. En tercer lugar, las autonomías no son gratuitas. A los ciudadanos, a los contribuyentes, nos va a costar dinero. Que sea más o menos dependerá que el entramado autonómico esté de acuerdo con nuestras posibilidades o no. En toda sociedad algo se da y algo se recibe. Sería un dislate mayúsculo querer organizarnos por encima de nuestras posibilidades y dar mucho más de lo que podamos recibir. Hablar claro. En cuarto lugar, es absolutamente imprescindible alejar la demagogia y hablar con claridad a la gente lo que puede o no puede esperar y lo que esto va a costar, lo que podemos o no tener y explicar el porqué de todo ello. Y por último, es de desear que las fuerzas políticas actúen serena y reflexivamente. Si pretendemos organizar nuestra convivencia regional, el tema nos afecta a todos, pero si por el contrario hace aparición la rapacería partidista, si las cosas no se hacen bien, entonces tendremos que leer a los falsos poetas, tendremos que aprender verbos extraños, serán legión los defraudados y La Rioja habrá dejado de ser la casa de todos para convertirse en la laguna de unos pocos. José María Aznar López. Y aquí, ciertamente, dejamos esta revisión que se hizo en 2002, hace 21 años, sobre Alianza Popular, Manuel Fraga y José María Aznar López. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.